Bienvenidos a la redacción abierta de la tarde. Ya solo quedan 4 días para las elecciones, unos comicios que se muestran, bueno, que los vemos con un poco de incertidumbre, ¿no? No sabemos qué es lo que puede pasar porque hay incógnitas como por ejemplo Más País, que no se sabe muy bien cómo va a afectar al bloque de izquierdas con esos 800.000 votos que se cree que más o menos van a sacar en estas elecciones, y tampoco sabemos realmente cómo va a afectar cómo terminó el debate del pasado día 4 de noviembre, en el que Abascal salió como ganador, y veremos si eso pues le potencia aún más así en esas elecciones, en unas encuestas que por cierto le dan muy buen resultado. Y también la otra incógnita, ¿qué va a pasar? Porque lo que parece por lo pronto es que va a haber bloqueo político, que no vamos a conseguir salir, no vamos a cambiar nada con respecto al 28 de abril, simplemente los números, pero al fin y al cabo, pragmáticamente hablando, seguimos con ese bloqueo. ¿Y cuál podría ser la solución? Porque podría haber un gobierno Frankenstein, que Sánchez volviera a negociar con todos sus aliados, la verdad que bastante poco deseables, o que el Partido Popular y el Partido Socialista pues llegaran a un acuerdo de abstención, seguramente del Partido Popular, porque sería el menos votado, y así tuviera lugar pues la formación de gobierno. Sánchez sigue empeñado en gobernar solo, Pablo Iglesias quiere que sea un gobierno en coalición, y el Partido Popular se ve fuerte como para llegar a acuerdos, como para finalmente conseguir ser ellos los que gobiernen nuestro país. Y ahora en breve pues nos meteremos de lleno con los diferentes mítines políticos, porque evidentemente todos los partidos están ahora moviendo la maquinaria electoral al máximo. Mañana tenemos ese último día, ese cierre de campaña que dará paso a la jornada de reflexión, y hoy los partidos pues están yendo a los grandes núcleos poblacionales como son Cataluña y como es Andalucía. Cambiando de asunto, hoy Pedro Sánchez ha metido la pata, y lo ha metido muchísimo, en Radio Nacional de España, al decir que el gobierno es el que controla la Fiscalía. Escuchemos a Pedro Sánchez en la radio pública. Pidió al juez instructor la activación de la euroorden después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo. Estamos esperando a ver cuál es exactamente la decisión final de la justicia belga, pero en todo caso ese es el planteamiento que estamos haciendo, ¿no? Pero eso lo está haciendo el Estado, lo está haciendo la justicia. Usted lo planteó como un compromiso electoral y ya sabe, desde el independentismo se está preguntando ¿cómo lo va a hacer Sánchez? Bueno, estamos haciendo. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, depende del gobierno. Pues ya está. Dice la Constitución y dice la ley que la Fiscalía es un ente independiente que pertenece al Poder Judicial. Ya saben ustedes, lo dijo Montesquieu en el siglo XVII, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Entonces se nos ponen dos opciones sobre la mesa: o Pedro Sánchez desconoce profundamente los entresijos del Estado de Derecho, los entresijos de la democracia española, que él aspira a gobernar de nuevo, o realmente reconoce la injerencia, su propia injerencia, la injerencia del Ejecutivo en el poder judicial. Y aquí, pues para aclarar un poco las cosas, el fiscal general es nombrado por el rey, pero realmente es propuesto por el Ejecutivo. Bien, hasta ahí bien. Pero luego, una vez que ya el fiscal general empieza a ejercer, es totalmente independiente. Y lo máximo que puede hacer el gobierno es proponerle acciones, como por ejemplo le decía Casado: inste usted a la Fiscalía para que actúe contra Torra. Eso es lo que puede hacer, pero no puede ni muchísimo menos ordenarle. Y claro, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Pues las consecuencias más próximas tienen que ver con las euroórdenes. Esto, y es lo que dijo Sánchez en el debate, recordemos que Sánchez dijo que iba a traer a Puigdemont de vuelta, no es cosa del Ejecutivo, es cosa de la justicia, y esto ahora diciendo que la Fiscalía hace lo que él dice, pues evidentemente no ayuda en absoluto con las euroórdenes, las dificultan, porque claro, si el gobierno está dentro de la justicia, pues mucha separación de poderes y muy Estado democrático no somos. Y todo esto simplemente por un movimiento electoralista de Pedro Sánchez. Y de hecho, ya ha dicho Gonzalo Boye que va a usar estas dos declaraciones de Pedro Sánchez en la defensa de Puigdemont. Que por cierto, hemos tenido ya el primer revés con las euroórdenes. El juez Llarena ha emitido no solo contra Puigdemont, que ya lo emitió hace un tiempo, sino contra otros fugados de la justicia, otros exconsejeros, como son Clara Ponsatí. En este caso, Clara Ponsatí, que está en Escocia, pues el Reino Unido nos ha rechazado la euroorden, la ha rechazado tramitarla, porque considera que lo que se pide, que por un delito de sedición, es totalmente desproporcionado y que no encaja con la legislación
británica. Y eso sí, ha dicho a la justicia española que si le aportan más información sobre la gravedad de lo cometido supuestamente por Clara Ponsatí, pues que se sentarán a reevaluar esa euroorden. Primer portazo, aparte de los que ya tuvimos hace un tiempo con lo que nos dijo Alemania, Bélgica y demás. Y este ya sería pues otro más que pone sobre la mesa de nuevo la cuestión de ¿realmente funciona esa unidad jurídica de la Unión Europea? Tal vez España, al ver que no nos están reconociendo, que no nos están respetando, pues tendría que salirse de las euroórdenes y para ellos, e incluso a lo mejor, quién sabe, plantearse alguna que otra cosa más como Estado miembro dentro de la Unión Europea. Pero bueno, Sánchez ha dicho lo siguiente, lo que hemos visto ya, y ¿qué han dicho los fiscales? Es la Asociación de Fiscales. Pues han respondido con dureza a Pedro Sánchez porque evidentemente esto no funciona así. En España hay separación de poderes. Vamos a ver esa imagen de ese comunicado de los fiscales y lo comentamos. La Fiscalía es independiente y solo depende de la legalidad. La Fiscalía no cumple órdenes del Gobierno y lamenta el desconocimiento de las funciones conferidas por el Ministerio Fiscal por parte de quien hace tales manifestaciones. Pues lo que ya les he comentado antes, lo que pone la Constitución y lo que dice en la ley. ¿Qué es esto? ¿Es desconocimiento o es un movimiento electoralista? Pero como ya les he dicho, puede tener consecuencias nefastas con respecto a las euroórdenes. Ya hemos visto la primera con el Reino Unido, a ver qué es lo que tiene que decir Bélgica al respecto con otros fugados, que recordemos tenemos 7 y Puigdemont pues es el cabeza de todos ellos. Vamos a seguir analizando ahora todo el tema de las elecciones y vamos a hacer una vez más, como hicimos en el día de ayer, referencia al debate. Vamos a ver un vídeo resumen de lo que fue pues este debate del que salió vencedor Santiago Abascal, posiblemente segundo Pablo Iglesias, Casado también reforzado, pero en cambio Rivera y Sánchez no les fue tan bien. Vamos a ver ese vídeo resumen. Los 5 principales candidatos a la presidencia del Gobierno han participado este lunes en el único debate que se va a celebrar en esta campaña electoral entre los aspirantes a la Moncloa. Durante el debate, Iglesias, Casado y Rivera han acorralado a Sánchez para que aclare con quién pactará tras las elecciones del próximo domingo, a lo que el candidato del PSOE ha contestado que su propuesta es que gobierne la fuerza más votada. Además, el presidente del Gobierno en funciones ante los ataques de Casado, Rivera y Abascal por Cataluña ha prometido penar los referéndums ilegales. Pablo Iglesias, por su parte, ha defendido una mesa de partidos para buscar una solución con el diálogo. En el debate, los candidatos han valorado su participación. Creo que ha sido un gran ejercicio de democracia y espero haya aclarado muchas de las dudas que puedan tener los indecisos para el próximo 10 de noviembre. Me voy muy satisfecho del debate. Sinceramente creo que no ha habido ninguna acusación que no se haya contestado y por desgracia me voy con muchas preguntas que yo he formulado sin contestar. Y creo que somos los que más hemos hablado de las preocupaciones reales de la gente, de la política social. Me siento lógicamente satisfecho, contento, me gusta, no voy a esconderme, me gusta el parlamentarismo, pero también me gusta debatir. Contento con el debate, ojalá hubiera más y ojalá podamos hacer una ley que haga que los debates sean obligatorios. Nosotros estamos muy satisfechos con el debate, fundamentalmente porque creemos que por primera vez y sin la manipulación o la distorsión de otros partidos políticos o de los medios de comunicación en ocasiones hemos podido hacer llegar nuestro mensaje a muchos españoles de una manera directa. Incluso algunos de ellos han acudido a sus respectivas sedes para compartir con militantes y simpatizantes sus impresiones del debate. Pues este debate debería de tener mucha repercusión en las elecciones de este domingo, ya que, según las encuestas, hay un 30% de indecisos. Muchísima gente que aún no sabe dónde va a echar la papeleta. Supuestamente sí que tienen que saber el bloque, pero no a cuál de los partidos. Podemos, el Partido Socialista o Más País, o por el otro lado, PP, Ciudadanos o Vox. Hemos escuchado en este vídeo algunas de las cosas que han ocurrido en este debate, como por ejemplo que Pedro Sánchez se negó a contestar, se negó realmente a debatir. Lo cierto es que no respondió a las preguntas del resto de candidatos, tampoco respondió a sus acusaciones y en cuanto a los pactos, pues se negó a responder, deja otra vez la puerta abierta a formar ese gobierno Frankenstein. Realmente bastante lamentable que el presidente del gobierno pues solo acudió con medidas, hizo un mitin político y no debatió, prefirió mirar a sus papeles constantemente y no pues fomentar el debate, que es realmente lo que tenía que haber ido allí. Y claro, una cosa que dijo Pedro Sánchez es, ya vimos que no consiguió pactar, que solo consiguió el escaño del Partido Regionalista Cántabro, un voto, un diputado
en 4 meses y medio y siguen las mismas. Quiere gobernar en solitario y por eso ha pedido que el resto de partidos le dejen gobernar y que sea la que gobierne pues la lista más votada. Si saca el Pedro Sánchez 130 diputados o 123 o 115, más que el resto de partidos, pues que se le tenga que dejar gobernar con la ingobernabilidad que esto traería al país. Muchas dificultades para cada miércoles sacar adelante ninguna medida, a no ser que vuelva a usar los decretos ley como hizo en la anterior legislatura. ¿Y quién ha criticado muchísimo esto de la lista más votada en vez de llegar a acuerdos? Pues ha sido en este caso Íñigo Errejón de Más País. Íñigo Errejón de Más País. Lo que está diciendo es, bueno, ya que no voy a ser capaz, ¿por qué no hacemos un compromiso para que me los dais gratis sin definir a dónde quiero ir? Bueno, pues nosotros no estamos pidiendo sillas, pero sí le estamos diciendo que hace falta un compromiso político. El señor Sánchez, si se confirman las encuestas, que ya veremos, parece que tendría dos posibilidades. Buscar un entendimiento con demás fuerzas progresistas que queramos emprender un camino de justicia social, transición ecológica y feminismo, o bien buscar alguna abstención del Partido Popular, lo cual les quiero compartir a todos ustedes, no sería gran coalición, esas la podrían hacer ya, pero les quiero compartir a todos ustedes que sería una repetición electoral aplazada. Sería ganar 4 meses, intuyo que durante esos 4 meses se podría hacer alguna foto más y alguna entrevista más desde la Moncloa, a lo mejor podría saludar la cumbre del clima que se va a celebrar en Madrid sin que se haya desarrollado ninguna medida efectiva más allá de las fotos en la cumbre del clima, pero volveríamos a elecciones en 6 o 7 meses. La posición de Errejón de cara a estas elecciones es ser la muleta del Partido Socialista y, por supuesto, no le gusta en absoluto que quiera gobernar en solitario Pedro Sánchez, pero sí tiene razón en lo que dice Errejón, en esa valoración, en esa reflexión que ha hecho de que este gobierno tan débil, de 120 y tantos diputados, pues sería un gobierno para como muchísimo 4 meses, dice él. Yo creo que iría algo más, a lo mejor aguantaría Pedro Sánchez un año, otra vez cuando no le volvieran a salir los presupuestos adelante, si no consiguiera el apoyo del resto de la Cámara. Y claro, es una solución a corto plazo que realmente responde al ego de Sánchez, a ese egoísmo y a esa poca cultura del pacto que es más necesaria que nunca ahora mismo en nuestro país, porque tenemos 5 fuerzas fuertes ya, PP, PSOE, Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, por supuesto, y ahora se suma otra, Más País, que bueno, veremos qué es lo que saca Errejón, porque él considera que va a sacar, dijo en una entrevista, 15 diputados, sin embargo las encuestas le dan 3 o 4 y algunas, las del principio, le daban hasta 8. Veremos cuántos consigue convertir Íñigo Errejón y si eso le va a servir para ayudar a Pedro Sánchez a llegar a la Moncloa y a formar un gobierno estable. Otro de los socios que puede ser de Pedro Sánchez es Esquerra Republicana. En este caso vamos a escuchar ahora a Gabriel Rufián, que ve muy complicado en estos momentos llegar a un pacto con el presidente del gobierno actual y secretario general del Partido Socialista. Gabriel Rufián. Si Sánchez pide que un referéndum sea delito, significa que ahora no lo es. Por lo tanto, hay 9 personas en la cárcel por la cara. Con este Sánchez, con este PSOE, no se puede hablar. No se puede hablar. Quien piense, quien crea que esto se resuelve mediante la política, mediante mesas de diálogo y de negociación, que tenga claro que esto solamente pasará si se le derrota de manera incontestable a Sánchez y al PSOE en Cataluña el 10 de noviembre. Pues difícilmente va a poder, viendo estas declaraciones, reeditar ese pacto de la moción de censura, pero nunca se sabe, ¿no? Porque si el Partido Socialista va virando poco a poco hacia el nacionalismo, hacia el independentismo, separatismo, pues sí que puede granjearse al final su apoyo, y no hay más que ver, ¿no? Ya ese vuelco al federalismo, ese vuelco a la plurinacionalidad, una plurinacionalidad que, aunque está en el programa electoral del Partido Socialista, se negó a defender en el debate. Le preguntaron 1000 veces cuántas naciones hay entonces en este país llamado España, y no contestó, porque sabe que aparte de su electorado, aunque lo lleve en el programa electoral, pues eso de plurinacionalidad no le va a gustar. Ya me dirán ustedes cómo va a agradar eso pues a un extremeño, por ejemplo, o a un andaluz, que se sienten más españoles que nadie. Continuando con esto, reacciones al debate. En este caso, Irene Montero, la portavoz de Unidas Podemos, y la segunda, pues, de su marido, bueno, de su marido o de su novio, Pablo Iglesias, que considera ella que el resto de partidos, aparte de Unidas Podemos, lo único que quieren hacer es volver al autoritarismo. Vivimos en una democracia en la que las principales fuerzas políticas de gobierno
todas menos una, están compitiendo por a ver quién hace una vuelta al autoritarismo más fuerte. A ver quién propone medidas más fuertes del Código Penal. A ver quién propone medidas más agresivas contra unos u otros sectores de la población. Una vuelta al autoritarismo que quienes han luchado por la democracia en este país jamás se imaginaron tener que ver en pleno siglo XXI. Dice que el resto de formaciones políticas quieren volver al autoritarismo, cuando realmente son ellos los primeros que quieren pues callar al resto de la sociedad, imponerles una forma de pensar y que todo el mundo tenga que pensar como ellos, con esa censura y realmente con ese machaque a todo el que sea disidente. No hay más que ver, por ejemplo, el feminismo del 8M, que no tiene nada de feminismo, como vimos cómo se echó a Ciudadanos, o como este movimiento LGTBI, que partiendo, sí, cierto es, de una reivindicación legítima, de que todo el mundo tenga que ser respetado y tenga que tener los mismos derechos a pesar de la orientación sexual que pueda tener, eso todo lo compartimos, pero eso ha ido derivando de una forma hasta que ya es una discriminación ideológica. Puedes estar a favor del colectivo, pero si no piensas como la izquierda, estás fuera. Y estos son los que tienen las narices de hablar luego de autoritarismo, de fascismo y de totalitarismo, al fin y al cabo. En fin, vamos a continuar hablando del debate, un debate en el que en el minuto de oro pues los diferentes partidos fueron a pedir el voto, un debate del que salió pues perjudicado Pedro Sánchez, aunque realmente el no haber entrado al debate precisamente tampoco le hirió demasiado. Fue digamos, una estrategia amarrateica, una estrategia conservadora de Pedro Sánchez. Abascal de menos a más, lo hizo bastante bien, firme, contundente, pero tampoco sin exasperarse. Iglesias, pues bien, con su discurso social, se alejó de Cataluña para no entrar en líos. Casado sostenido, y Rivera, que empezó bien, a mi parecer, finalmente se diluyó como un azucarillo. Vamos a ver ahora el minuto de oro del centro derecha, a ver cómo pidieron el voto tanto Casado como Rivera y como Santiago Abascal. Queremos defender la unidad y la soberanía de España, ilegalizando a los partidos separatistas y restaurando el orden constitucional. Queremos reducir al máximo el gasto político, acometiendo una histórica rebaja de impuestos. Queremos combatir la inmigración ilegal que llena de delincuencia nuestras calles y que discrimina y perjudica a los españoles más modestos. Y queremos transformar el Estado de las autonomías, recuperando en primer lugar las competencias de educación, de sanidad, de justicia y de interior, para devolver la igualdad a los españoles. Dicen que los españoles no podemos, pero yo creo que sí que se puede. Es lo que me enseñaron mis padres y es lo que le quiero enseñar a mis hijos. Si quieres cambiar las cosas, claro que se puede. Si eres liberal, vota liberal. Si eres de centro, vota al centro. Si eres valiente, vota valiente. No votes con miedo, ni con odio, ni con resignación. Vota con ilusión, vota con ganas, a quien más te guste. Vote con la cabeza y vota con el corazón. Vota lo que sientes, vota lo que eres, vota Ciudadanos. Quiero ser el presidente que está a tu lado, que te sea útil, que te acompañe para resolver tus preocupaciones porque también son las mías. Quiero liderar un gobierno de verdad, que no le tiemble el pulso frente a los separatistas y que no le tiemblen las piernas para resolver la crisis económica y social que siempre nos deja la izquierda. En definitiva, quiero ser el presidente para desbloquear esta situación, para recuperar la concordia, para gobernar para todos, por todo lo que nos une, y para recuperar ese espíritu de España suma, para que no volvamos a fragmentar el voto de centro y derecha como pasó en abril. Estrategias claras. Realmente Abascal confía en sus ideas, confía en sus principios y los pone sobre la mesa en ese minuto de oro para, digamos, ponerle lacito, ¿no?, a su discurso que fue ese debate. Realmente todas sus medidas resumidas puestas sobre la mesa para dejarlo más claro que el agua. Rivera realmente que tenía una situación de emergencia, una situación complicada por lo que el resultado que le daban las encuestas, pues optó por el argumento emocional, ¿no? Vota con el corazón, pero vota también con la cabeza, pero realmente no aportaba medidas en ese discurso final. Y Pablo Casado, que siempre apela al pragmatismo, pues apostó por el voto útil. Vota el Partido Popular si quieres acabar de una vez con Pedro Sánchez, quieres que haya un gobierno nuevo. Previsible, el de Casado se puede entender. El de Abascal me pareció el más lógico, resumir lo que has estado comentando durante 2 horas y pico, y el de Rivera realmente falto de contenido, tal vez demasiada palabrería. ¿Y qué dijeron los líderes de izquierdas? Pues vamos a ver qué es lo que dijo Pedro Sánchez y lo que dijo Pablo Iglesias.
El domingo vamos a votar porque no era cierto lo que decía la derecha de que tenía un pacto con los independentistas. El domingo vamos a votar porque no era cierto lo que decía el señor Iglesias de que tenía un pacto con la derecha. Ambas cosas se ha demostrado que no eran ciertas. No compartimos la visión del señor Iglesias de que para subir el salario mínimo interprofesional o aumentar las becas tengamos que poner en riesgo la unidad de España. Y tampoco compartimos la visión de la derecha de que para salvaguardar la unidad de España tengamos que renunciar a la justicia social o a las políticas en beneficio de la mayoría. Ahí es donde está el Partido Socialista, donde siempre ha estado, defendiendo la cohesión social y la cohesión territorial. Que nadie te convenza de que no se pueden cambiar las cosas. Puede haber un gobierno que defienda a la gente. Sí se puede. Le dice Sánchez a la derecha que no es incompatible la cohesión territorial con los derechos sociales, de alguna forma. Realmente no sé qué tipo de relación tiene eso, pero bueno, realmente él se escuda en la moderación supuesta, que realmente cómo se puede ser moderado ante lo que estamos viviendo en Cataluña con una generalidad totalmente en rebeldía, una generalidad que incluso ha dicho Quintorra que él apoyaba que se produjeran manifestaciones, que se produjeran protestas y, por qué no, disturbios el día del 10 de noviembre para enseñarle al Estado español lo que tienen que hacer. Realmente si con esto, decía Pedro Sánchez, firmeza, proporcionalidad y demás, pero es que todavía no ha movido un dedo para tranquilizar las cosas en Cataluña. Ahora continuaremos analizando la actualidad política, pero antes tenemos conexión telefónica con el Club de Amigos, que nos van a comentar las actividades y los eventos que tenemos en este mes de noviembre. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntanos qué tenemos en el Club de Amigos en el corto y medio plazo. Pues mira, en el cortito, te soy lo más breve que pueda. Mañana, jueves 7 de noviembre, a las 6:30 tenemos a dos grandes, que son José Antonio Fuster y Eduardo García Serrano. Van a hablar, de un periódico, como hemos comentado en alguna ocasión, La Gallina Ilustrada, que podemos decir que es la codorniz actual, analiza la actualidad con cierto humor, cierto sarcasmo, que no está mal en estos días tan intensos y sobre todo previos a las elecciones. Mañana por lo menos se podrá desengrasar un poquito la actualidad. Eso será mañana jueves a las 6:30. Bien, después, ¿qué más? El próximo martes 19 tendremos la segunda parte del seminario Buscando a Dios en el Cristianismo con Rad Salam. Comenzó este martes pasado, la verdad que estuvo fantástico y lo cerraremos con la segunda parte el próximo martes 19. Después tenemos el jueves 21 a Fernando Paz. La gente lo ve en televisión, en los programas de El Gato al Agua, en el programa de Tiempos Modernos, pero nosotros lo vamos a tener aquí el jueves 21. La gente le quiere muchísimo, el próximo año tendremos un ciclo de historia con él, como siempre, de varios meses, pero esta vez hablará del globalismo, el nuevo orden mundial. Un tema muy de actualidad con Fernando Paz, que bueno, siempre es un placer tenerle en el Club de Amigos y espero que venga muchísima gente porque ya tenemos bastantes personas, pero todavía queda sitio, luego nos pueden llamar al teléfono del Club de Amigos. Y después... Continúa. El sábado 23 nos vamos al Palacio del Pardo, pero con una novedad, Miguel, porque visitaremos el cementerio de Mingorrubio. Ahora mismo Francisco Franco está ahí y bueno, ya que visitamos el palacio, un ratito antes, el autobús parará en el cementerio de Mingorrubio y tendremos la oportunidad de visitarle. Todo el que quiera, igual que nos llame, eso sí, son plazas limitadas, es un autobús. Entonces, están a tiempo todavía, pero cuando se complete el autobús, ya, lo siento, pero no quedan plazas. Pero por ahora sí. Y luego, el miércoles 27, Edgar Martín se quedó corto con la zarzuela y hemos querido hacer, por decisión del público y de él, una segunda parte de este género musical, con audiciones. Edgar es un director de orquesta magnífico, divulgador musical, que da unas clases maravillosas. Y por ahora eso es todo. Me guardo bastantes cosas más en la manga que ya te contaré en otro momento. Pues Ana, muchísimas gracias por traernos las novedades del Club de Amigos. Ya saben ustedes, pueden llamar al 916162464 o si lo prefieren enviar un correo electrónico a club@intereconomia.eu para apuntarse a estas actividades y háganlo cuanto antes porque, como bien ha dicho Ana, las plazas vuelan y muy rápido.
Sí, y para darse de alta también, Miguel, este teléfono también sirve para que la gente nos siga ayudando, se den de alta como socios, que es una forma de ayudar a que este grupo de comunicación en libertad continúe contando las noticias tal y como son, es decir, sin rodeos. Somos políticamente incorrectos, así somos, y por eso somos un grupo de comunicación especial al que muchísima gente, más de lo que nosotros creemos, porque nosotros somos un termómetro absoluto en esto de quién nos sigue y quién nos quiere, y es mucha gente, Miguel. Pues no puedo más que compartir, suscribir tus declaraciones, Ana, y además que esto del Club de Amigos no solo para ayudar a este medio de comunicación que parece que va a contracorriente contra todos los demás, sino que además sirve también para obtener descuentos en los diferentes eventos que organiza el Club de Amigos, que eso también hay que decirlo. Efectivamente, y en restaurantes, si tienen la tarjeta de socio, podrán también tener descuentos en restaurantes, o sea que nos llamen ya al teléfono que aparece en pantalla. Pues Ana, mil gracias por traernos las novedades, ya nos contarás cualquier otro día. Perfecto, gracias Miguel por todo, como siempre, un abrazo. A ti. Vamos ya a conectar en directo con Albert Rivera, que está pues en un meeting, están aprovechando ya estos dos últimos días de campaña y tiene que intentar, como sea, recuperar al electorado que se le ha marchado, según las encuestas, al Partido Popular, y está muy necesitado el Partido Naranja, el Partido de Ciudadanos. Vamos a ver qué tiene que decir Albert Rivera. Creemos en España, porque creemos en Andalucía, porque creemos en la libertad y sobre todo somos libres. Somos un partido de gente libre, de gente honrada, de gente honesta. Así que ahora es el momento, y lo más revolucionario, lo más transgresor que hay ahora mismo para que esto cambie, todos aquellos que quieren bloquear este país, lo mejor que podemos hacer es votar a Ciudadanos. Ahora mismo votar a Ciudadanos se ha convertido en un gesto de valentía, en un gesto de decir sí se puede, ya basta de bloquear el país, ya basta de darle coba a los separatistas, vais a escuchar ahora un poquito más a los andaluces, un poquito más a los extremeños, un poquito más a los madrileños, un poquito más a los aragoneses y un poquito más a los catalanes que no son separatistas, es decir, a toda la buena gente de este país, que sean de izquierdas, de centro o de derecha, son españoles y quieren el bien de España. A esos hay que escuchar y no a los que cortan carreteras o cortan estaciones de AVE. Pero hoy me quiero comprometer aquí a algo que ha abandonado tanto el PP como el PSOE. Buenas tardes. Espérate que ahora viene la otra parte del túnel. No hay nadie, no hay nadie. Estáis deprimidos y estáis tristes. Bueno, como os decía, ahora viene también, y no me quiero poner serio, pero el tema es serio. Llevamos los españoles desde el 2014, si no recuerdo mal, con un bloqueo de la Ley de Financiación Autonómica. ¿Por qué se produce ese bloqueo? Primero, porque el Partido Popular incumple esa ley y con mayoría absoluta, que lo podía haber hecho, no se pone de acuerdo ni entre los suyos, ni entre sus líderes territoriales. Después, viene Sánchez con la moción de censura, promete hacerlo y no lo cumple, y sigue la financiación autonómica parada. ¿Sabéis quién negoció y quién aprobó la actual Ley de Financiación Autonómica? El señor Zapatero en un despacho con Carod Rovira. Acordaros, que la memoria a veces nos lleva a olvidar cosas muy graves. La última reforma de la financiación autonómica se aprobó en un despacho con los separatistas catalanes y Zapatero. Y eso no es una opinión, eso es un hecho. Y salieron con un cartelito a decir, esto es lo que nos toca a los catalanes y el resto os apañáis con lo que queda. Eso es lo que hicieron Zapatero, el Partido Socialista y Esquerra Republicana. Yo me comprometo una cosa. Si soy presidente de gobierno, si estoy en el gobierno de España, la próxima financiación no va a estar aparcada en un cajón. La vamos a retomar. Pero ¿sabéis quién la va a negociar? La van a negociar 17 comunidades autónomas de igual a igual. Con un gobierno de España, con luz y taquígrafos y teniendo en cuenta la dispersión territorial, la despoblación, el envejecimiento de la población, el coste de la sanidad, el coste de la educación, en definitiva, una ley para todos los españoles, no una ley para los separatistas de Cataluña.
Y ahí estará sentado Ciudadanos, como mínimo ya en 4 gobiernos autonómicos, para poner sentido común y moderación en esa ley de financiación autonómica. No será fácil, somos una gran familia los españoles y todo el mundo tiene razones para creer que necesita mejores servicios públicos, es verdad, pero por lo menos tiene que haber alguien que ponga luz y taquígrafos y el hilo a la aguja. Yo lo voy a hacer, yo me comprometo a hacerlo para que esta legislatura... Pues después de la publicidad comentaremos lo que ha dicho Rivera y muchos otros asuntos con David Gómez, que ya lo tenemos aquí. Les presento ya, abogado y analista político. Muy bienvenido. Tardes. Muy bien hallado. Y nada, pues estamos de vuelta en 1 minuto y medio. Cuando gritan las miradas cuentan la relación madre-hija desde el punto de vista de una mujer que a partir de la infancia se ha preguntado por la verdadera identidad de su madre y que en la madurez vive una difícil relación con su hijo. La palabra abandono acompaña desde siempre la vida de Julia, que encuentra paz solamente en el paisaje, en particular en la colina, un lugar interiorizado y sorprendente con el que la protagonista establece un diálogo y se transforma en un confesionario del alma. En la novela de Encarna Jiménez, el cuerpo femenino es un espacio de lucha, un cuerpo dolorido, desdichado, que representa un espacio simbólico donde el lector podrá indagar los más recónditos interrogantes. Puede hacerse con él en librerías o en grupoeditorialeuropa.es. Estamos de vuelta en la redacción abierta con David Gómez, abogado, como ya les he presentado justo antes de la publicidad. Muy bienvenido. Muy buenas tardes, bien hallado. Hemos estado hablando antes de la publicidad, bueno, hemos estado viendo a Albert Rivera, que está intentando conseguir como sea salvar a su partido y salvarse a sí mismo, porque si realmente obtiene el resultado que le dan las encuestas, está fuerísima. No tiene nada que hacer como líder del Partido de Ciudadanos y sería Inés Arrimadas la que presumiblemente pues daría el paso al frente al liderazgo de este partido. Sin embargo, para ir cerrando el asunto del debate que hemos estado comentando antes, ¿quién te pareció el ganador y el perdedor del debate o el que mejor lo hizo? Si no podemos decantarnos por un ganador, bueno, porque es difícil. Sí, es verdad. Realmente hubo muchos perfiles, ¿no? Pero, a ver, para mí, vamos a hacerlo con calificativos, si te parece. El más contundente me pareció Santiago Abascal. Es la verdad. El más, digamos, práctico, o llamarlo de alguna forma incisivo, para mí fue Pablo Casado. Y luego, pues acostumbrados al populismo de Pablo Iglesias, pues en su línea, hacer en su línea, falseando datos. Bueno, hay que decir y hay que reconocer que es cierto que él fue quizá el que mejor dominaba la situación, porque él está cómodo en esos debates. Se le nota cómodo, es buen orador, maneja muy bien las pausas, con lo cual sabe muy bien manejar los tiempos en el debate. Sin embargo, bueno, pues todos sabemos que su discurso no deja de estar hueco, ¿no? Y luego, si nos vamos a Albert Rivera, bueno, pues Albert Rivera pues es panota, ¿no? Es decir, hasta un adoquín, ¿no? En fin, nos quedamos con el... Un poco showman, ¿no? Sí, un poco actuar. Bueno, Twitter y estas cosas se ha puesto las botas, ¿no? Con este tipo de cosas. La de memes que le han caído a Albert Rivera. Exacto. Pero bueno, Albert Rivera en su línea, ¿no? A ver, Albert Rivera yo le veo, personalmente lo veo desfondado, lo veo que... En fin, lleva ya mucha carretera hecha y de no llegar a destino en las pasadas, pues en esta se va a quedar en el andén. O sea, se va a quedar en el andén porque, bueno, en política muchas veces la gente termina quemándose, ¿no? Yo creo que Albert Rivera en este momento está quemado, está amortizado políticamente y está pidiendo paso en la siguiente hornada, que, bueno, pues parece ser que es Inés Arrimadas, ¿no? Que es la que está pidiendo pista para despegar, ¿no? Y luego, bueno, el señor presidente en funciones, que este sí que es panota, porque además es muy curioso porque fue un maleducado, es decir, no mirar a quien te está hablando. O en ningún momento. Además hay una imagen que los telespectadores lo podrán volver a ver seguramente, donde se está dirigiendo Santiago Abascal a él y no le mira en ningún momento, es decir, en ningún momento es como si no fuera con él la cosa, ¿no? Entonces, yo creo que más que hacerlo de una forma, digamos, automática, me da la sensación de que iba medido, iba hecho aposta. Sí, por supuesto. Me da la sensación de que iba hecho aposta, como diciendo, mira, esto no va conmigo, a mí lo que usted me cuente, pues sinceramente me preocupa poco o nada, y es una forma, además es una técnica de poner nervioso al contrincante. Cuando tú estás hablando con alguien y no te está mirando, es una forma de poner nervioso al que tienes delante, ¿no? Pero es muy curioso porque no causó ese efecto, yo creo que en ninguno de los que estaba allí, en ninguno, ni siquiera en Pablo Iglesias, bueno, no se pusieron nerviosos. Ninguno. O sea, ninguno se puso nervioso ante esa actitud que además hemos visto todos cómo el presidente del gobierno estaba permanentemente con la cabeza agachada.
Decir, oiga, mire, usted es el presidente del gobierno, o sea, no es necesario que se suba usted un atril, ni que se ponga encima de un taburete para parecer más alto, pero hombre, sí que un poco de decoro y de respeto a aquellas personas que usted tiene al lado, ¿no? Es decir, a Pablo Casado, a Albert Rivera, a Pablo Iglesias y a Santiago Abascal, ¿no? Es decir, a mí me parece de recibo que el presidente del gobierno esté atento a lo que se le está diciendo, porque además el presidente del gobierno se le presupone un plus, digamos, de conocimientos de la materia, con lo cual no tiene que tomar notas y seguramente aquello que le están preguntando o aquello que le interpelan, recordemos que a Pablo Casado no le contestó en varias ocasiones, ¿no? A ninguno realmente. Realmente a ninguno, pero bueno, Pablo, que fue como el más incisivo en el sentido de intentar sacarle los pactos, no le contestó. Entonces, yo creo que el presidente del gobierno, hemos visto muchos, ¿no? Hemos visto a José María Aznar, hemos visto a Zapatero, hemos visto a Mariano Rajoy, incluso al propio Felipe González en aquellos debates de cara a cara que había, que por cierto, cara a cara, que Pedro Sánchez no quiere hacer cuando exigió hacérselo a Mariano Rajoy, ¿no? Y bueno, Mariano Rajoy aceptó, pero ahora no le viene bien, porque desde luego si se va a tirar un cara a cara con la cabeza agachada mirando al folio, pues es casi mejor que no lo haga, sinceramente, porque es una falta de respeto, ya no solo a los miembros que estaban allí debatiendo los candidatos, sino al público, es decir, a la gente que lo estábamos viendo en casa, porque no le vieron 2 o 3 personas, le vio muchos miles. 8 o 7 millones de personas. Claro, entonces es una falta de respeto total y absoluta. Por mi parte, vamos, o yo lo vi así, esa es la valoración que yo haría del debate. Sí, pero lo que has dicho de que esto era intencionado es que es así. Sí, yo lo tengo claro. Su estrategia conservadora, su estrategia de no me voy a exponer en absoluto, entonces, por lo tanto, no respondo a nadie, aunque bueno, me sean preguntas, aunque sean acusaciones, no digo nada. Y cuando me hablan, pues voy a intentar abstraerme y no hablar con nadie, porque claro, eso vamos a intentar mantener, que no me puedan atacar por ningún lado, porque claro, si no entras al debate, no hay debate y efectivamente no te pueden hacer daño. Lo que pasa es que se notó demasiado. Él evitó el enfrentamiento, pero lógicamente se estaba notando muchísimo, ¿no? Se estaba notando en exceso, porque joder, es que había momentos de intervenciones enteras que no miraba ni siquiera a cámara. Es decir, intervenciones enteras del contrario, que cuando le enfocaban, él estaba a lo suyo, es decir, estaba, bueno, a lo mejor estaba redactando un libro, ojo, que no hemos aprovechado los tiempos muertos para redactar algún libro o algo, porque si no, no tiene explicación, es decir, que estuvo tomando nota todo el tiempo, las 3 horas, estaría levantando acta de lo que estaba diciendo los demás, ¿no? Porque los demás, hombre, sí que vimos a Pablo Casado o Albert Rivera, a todos, ¿no? Los vimos tomar alguna nota, lógico, estás en un debate. Pero claro, si le tomas notas es para responder, para ¿no? responder. Que no se me olvide esto que ha dicho. Esto es. Pero si luego no respondes, estaría dibujando caritas, sonrientes. Estaría dibujando, porque además había una imagen que se le ve haciendo círculos, se le ve subrayando cosas o haciendo círculos. Entonces realmente no estaba haciendo nada. Estaba, pues que no iba con él. No iba con él y quizá, si yo fuera su asesor de imagen o su asesor político de campaña, le diría, presidente, se pasó usted un poco de borde, porque eso es una actitud súper borde, estar allí sin mirar a nadie y a lo tuyo, ¿no? Es decir, yo vengo aquí a hablar de lo mío y para hacer un speech solo de él, ¿no? Aunque es verdad que él sí interpelaba y él sí miraba, pero él no miraba a los demás. Efectivamente, y bueno, muchos medios de comunicación hicieron encuestas en sus páginas web, unas encuestas que daban en casi la mayoría ganador a Santiago Abascal, Casado en buen lugar también, Sánchez intermedio, y el peor pues le daban todos a Rivera. Y claro, realmente viendo lo que hizo Pedro Sánchez, pues no extraña, pero eso sí, vas luego a otros medios de comunicación como La Sexta y dicen que el mejor, Pedro Sánchez, evidentemente, sí, claro. Pase lo que pase, o vas a la razón y dices, ¿no?, que ganó Casado de calle, o sea, que depende un poco de qué medio de comunicación pues lo ve, pero bueno, al fin y al cabo ahí están las encuestas que salen en las páginas web, y así es como salió. Pero ¿qué es lo que opina Luis Tejero, que es experto en asuntos públicos de la consultora Mass Consulting? Y él pues opina más o menos lo mismo que hemos comentado aquí, que muy bien Abascal y muy bien Pablo Iglesias. Vamos a escuchar la opinión de este consultor. Es posible que Abascal por el lado de la derecha e Iglesias por el lado de la izquierda fueran los que mejor comunicaron ayer para sus respectivos públicos, fueron los más eficaces, al menos desde el punto de vista de la comunicación. Quizá Rivera estuvo demasiado repetitivo y sobreactuado con respecto a... O sea, siguió en la misma línea de los debates de abril y quizá perdió el efecto sorpresa. Rivera es el que llegaba al debate en una situación de mayor debilidad en las encuestas, en torno a un 8 o 9% en los últimos sondeos de intención de voto, y eso hacía que necesitara un golpe de efecto, algún golpe ganador durante el debate. No parece que Rivera fuera capaz de colocar ayer ese golpe ganador.
Parece que el quórum, ¿no? Más o menos un acuerdo entre quiénes fueron los mejores y quién fue el peor. Rivera Camilla, al principio, bueno, que era repetir lo que ya había hecho, que claro, ya no sorprendes, como sorprendió en los debates del 28 de abril, que sí que le funcionó, a lo mejor ya no funcionó tan bien sacar todo el rato papelitos o sacar todo el rato un adoquín. Pero vamos, a mí me pareció que empezó bien Rivera, pero poco a poco se fue desdibujando. Se fue dibujando, y sí. él, que era el que más nervioso estaba, le decía a los demás, no se ponga nervioso, no se ponga nervioso, un poco como hacía también Iglesias. A Rivera le afecta siempre los nervios, a ver, es normal, ¿no? Es muy nervioso es muy nervioso de por sí, es muy normal. Y la situación en la que venía. Claro, entonces es normal que uno cuando está ante las cámaras y sobre todo sabiendo la presión mediática que hay alrededor de todo esto, porque bueno, una cosa es estar delante de las cámaras, como hemos visto hace un rato en un meeting y tal, donde estás en tu entorno, a lo mejor estás con tu gente, y otra cosa muy distinta es ir a un debate que desde mi punto de vista es demasiado encorsetado, es un debate quizá que se prevé todo tanto que no se da tiempo al debate. Es decir, al final se convierte en un y tú más, pero realmente no se profundiza en absolutamente nada. Entonces, y no hablamos de cuestiones tan importantes como el empleo, la economía. Te quedas con lo comunicativo, claro, más que con las medidas de verdad. Claro, ¿no? Y entonces vemos candidatos, la mayoría de ellos súper encorsetados en su función, y no se salen de ahí. Entonces, es que se cuida el detalle hasta la corbata, ¿no? Hasta ir con corbata o ir sin ella. O bueno, la imagen a la que nos tiene acostumbrados Pablo Iglesias, que es su imagen, entonces esa es la que vende, ¿no? Entonces, claro, están más preocupados de su posición que no están a gusto, no están cómodos. Yo creo que para debatir, y los que lo hemos hecho en alguna ocasión, tienes que estar a gusto, tienes que estar, en fin, en zapatillas, estar por casa para poder debatir bien y estar tranquilo y sobre todo tener la mente despejada, porque te puede venir en cualquier momento una pregunta que no esperas y tienes que salir. Esto es como el fútbol realmente, cuando juegas sin presión, juegas mejor. Bueno, lo vemos con los equipos de fútbol, en cambio cuando te juegas todo a una, pues puede salir muy bien o puede salir muy mal, porque claro, los nervios y la tensión que tienes encima, pues un poco igual con los debates. Si me permites el ejemplo, nos tenía muy acostumbrados, Mariano Rajoy nos tenía muy acostumbrados a que en el mundo parlamentario él se movía como pez en el agua, es decir, era un gran parlamentario y un gran orador. Sin embargo, cuando le ponías delante de una cámara, o él solo o en exposición con otro, no era tan ágil como sí lo era en el mundo parlamentario, porque él ahí se movía muy bien porque estaba, digamos, en su entorno. Claro, es más cómodo en el Congreso de los Diputados que a lo mejor en una mesa, en un plato, debatiendo pues a Pedro Sánchez, que lo tenía delante, que le llamó indecente, recordemos ese debate. Ahí. Yo si hubiera sido Mariano, me hubiera levantado de la mesa y le hubiera dicho, se acabó el debate. Aquí se queda y se acabó el debate. Vamos a continuar analizando todo lo que tiene que ver con este 10 de noviembre, estas elecciones tan trascendentales. Y lo que está pasando ahora mismo es que la izquierda, al ver el buen papel de Santiago Abascal en este debate, pues tanto Más País como Podemos, como Pedro Sánchez y como bueno, el Partido Socialista en realidad, han atacado precisamente a Abascal por lo que dijo. Realmente eso se lo podían haber dicho en el debate. En el debate todo el resto de candidatos, cuando Abascal hablaba de inmigración o de sus temas clave, callaban, ese era el momento de debatirle. Sin embargo ahora, pues ahora que no están delante suya, o delante de él, mejor dicho, perdón, ahora sí que atacan a Abascal. Vamos a escuchar, por ejemplo, las críticas de Pablo Iglesias a Vox y, por supuesto, a Santiago Abascal. Que no nos digan que se puede frenar a la extrema derecha gobernando con el programa del Partido Popular. Que no nos digan que se puede combatir a la extrema derecha llevando a Bruselas la mochila austriaca. Que no nos digan que se puede combatir a la extrema derecha haciendo recortes. Porque es precisamente la crisis económica la que genera el caldo de cultivo de la extrema derecha. La única manera de poner límite a la extrema derecha en España es que haya un gobierno de izquierdas de verdad que proteja a la gente y que dé seguridad a las familias. Hay un debate en los medios de comunicación y es si las formaciones políticas tenemos que contestar a las mentiras de Vox. A buenas horas, después de haber estado empujando los marcos de la extrema derecha durante tantas horas, tantos meses, en los medios de comunicación, diciendo que la inmigración es un problema de seguridad, inflamando la situación en Cataluña. Pues yo quiero deciros que fue un orgullo como demócrata decirle a Santiago Abascal que los fascistas no nos dan ni media lección de lo que significa ser español. ¿Podría Pablo Iglesias haberle dicho todas esas cosas en el debate? Que la única vez que confrontaron fue con la memoria histórica, que fue además Sánchez e Iglesias contra Abascal, porque ahí Casado y Rivera no se decidieron que era mejor no meterse,
y la verdad es que se llevaron un repaso, un repaso de lo que es concordia y de lo que es realmente conciliación. Dice a buenas horas. Dice, no, a buenas horas habría que decírselo a él. Claro. A buenas horas, me han pasado 2 días. Para 2 días, oiga, usted tuvo un debate para decirle todo esto que ha dicho en su público, decírselo a la cara a Santiago Abascal y ponerle nervioso, porque ninguno le puso nervioso. No. O sea, Santiago Abascal ni se despeinó. Es decir, estaba allí. Es más, fue yo creo que el único que pudo colocar sus estrategias y pudo colocar su mensaje, porque el resto se dedicaban a pegarse patadas entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, que se lo hubiera dicho en el debate. Es decir, además le tenía al lado, lo podía haber hecho. Si te fijas, siempre va, Iglesias puede que está hablando de la extrema derecha, que no sé cuántas veces, en 1 minuto y medio lo ha dicho 14 veces, extrema derecha. ¿Cómo se lleva siempre el tema a lo social? Donde él se mueve a gusto, porque está hablando pues, de la extrema derecha y tal, pues venga, a lo social. Siempre, igual que hizo como con Cataluña. Con Cataluña, pues era el primero de los temas, la cohesión territorial, que es posiblemente el tema que más preocupa, y él, no, pero hablemos de la España vaciada, o hablemos, al fin y al cabo, de temas sociales, que es donde él se mueve bien, y realmente los que a lo mejor no se le dan tan bien, como Cataluña, que es un tema más espinoso, pues los deja aparte, o en este caso hablando de Vox, pues venga, a lo social otra vez. Claro, lo tiene muy fácil. Ahora mismo el discurso de Pablo Iglesias se ve absolutamente desarmado, ¿no? Porque por sus propios actos. Es decir, sus propios actos han desarmado mucho ese discurso, ¿no? Su discurso y el de su señora, lógicamente, que además hoy que me llegaba a mí la papeleta para votar y veía un número 1 él, número 2 su señora, hombre, es decir, o número 1 su señora... Que eso criticaban, claro, precisamente. Es que mire usted, ponga usted a su señora delante y ponga usted el último, por ejemplo, y cierre, o no se ponga, ¿no? Porque esto es decir, yo si mi mujer y yo tuviéramos aspiraciones políticas, yo le diría, o sigues tú o sigo yo, pero no los dos, porque no queda bien. No queda estéticamente. Pero bueno, además, como Irene Montero ha llegado ahí, que no fueron que fueran ellos aparte y luego ya se enamoraran y demás, sino que fue por una cosa llegó la otra, y luego, claro, la traición de Rejón y tal, porque le sustituyeron y demás por la... Pero Pablo Iglesias se ve obligado a, en fin, a firmar lo que le pongan delante. Es decir, Pablo Iglesias en este momento, si finalmente consigue algún tipo de mayoría con Pedro Sánchez, le va a servir hasta ser ujier de la Moncloa. Es decir, ya no va a querer ni siquiera ser vicepresidente, sino le va a servir, pues eso, o sea, con ser el jardinero le va a ir bien, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque está en una posición de no negociar. Si finalmente las encuestas se cumplen y Rejón entra en escena, pues le va a hacer mucha pupa, ¿no? Le va a quitar mucho voto que es suyo propio y va a tener un problema, ¿no? Entonces, bueno, discurso fácil, meterse con la derecha y con la extrema derecha, ¿no? Es decir, según él, ¿no? Porque a mí todavía me tienen que demostrar que en España exista la extrema derecha, ¿no? Porque parece ser que solo existe extrema derecha en este país y no existe extrema izquierda, ¿no? La izquierda parece que es un campo de flores, ¿no? Les han blanqueado a Podemos. Y ellos son los que, bueno, él lo dijo, ¿no? Claro, yo soy comunista. Claro. Es decir, es que aquí hablamos, ¿no? Mire usted, la extrema derecha es Vox. ¿Y ustedes qué son? ¿Ustedes qué son? ¿El conejito de Duracell? No, mire ustedes son la extrema izquierda, ¿no? Es decir, están englobados en el apartado comunista y en la izquierda más izquierda dentro de lo que es el arco de las izquierdas en este país, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues lo venden como si solo existiese la extrema izquierda, pero no, mire usted, que usted no es ningún bendito. Pero es que estaría bien que pusieran los argumentos sobre la mesa, es decir, Vox es extrema derecha, ¿vale? ¿Por qué? Porque dicen, por lo que dicen de la inmigración. ¿Pero quieres explicar lo que dicen de la inmigración? No, pero no lo explican. Claro, si lo explicaran, la gente diría, pues tampoco me parece tanta locura, ¿no? No me parece tan loco, ¿no? Lo que están diciendo. No lo explican, entonces se basan solo con el argumento fácil. Es decir, al final Podemos lo que coge es unas líneas de actuación y unos mensajes huecos que lanzan, que va bien, que es populista, que encaja, ¿no? Que le va a encajar perfectamente a sus bases y a su electorado, sin ir más allá. El otro día, en un programa de televisión, vino a decir, ¿no? Pues que Amancio Ortega solo cotizaba el 5% de sus beneficios en España, ¿no? Bueno, pues y se quedó tan ancho, y lo ha dicho muchas veces, cuando ya queda más que demostrado que Amancio Ortega cotiza el 25%, es decir, un 20% más, que está bastante bien, ¿eh? Entonces, y lo cotiza todo aquí, no se va por ahí. Claro. Habría que preguntarle a él cuántos puestos de trabajo ha creado en su vida, me imagino que 0, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero desgraciadamente Pablo Iglesias... Es que el PSOE está con él en esto, claro, está solo. Está solo, pero Pablo Iglesias tiene una virtud, que es saber colocar la bola en el tejado del otro y él salir corriendo. O sea, lo sabe hacer perfectamente, y encima...
nos lo creemos. ¿Por qué? Porque no le podemos menospreciar que es un buen orador. Eso no se lo podemos quitar, lo es, encandila, tiene una forma de hablar que encandila. Aunque el contenido no sea... Aunque el contenido no sea, lo que pasa es que, desgraciadamente, al gran público le encaja solamente lo que es el envoltorio. Pero si tú abres el envoltorio, y no hay nada. No hay nada, es hueco, es humo. Entonces, pero para eso te tienes que centrar a sentarte y a escucharle bien lo que está diciendo, que realmente no dice nada. Si le preguntásemos a los españoles ahora mismo un resumen de lo que dijo Pablo Iglesias en el debate, me atrevería a decirte que nadie sabe dirías medidas exactamente sociales, pero no sé en qué, ¿no? ¿Qué medidas concretas, ¿no? Porque Abascal sí que las dijo, Pablo Casado sí que habló de alguna medida, ¿no? Hasta el propio Pedro Sánchez dijo algo, pero este no dijo nada. Entonces, claro, humo. Es humo, es solamente humo, envoltorio, nada más que envoltorio. Pues vamos a seguir viendo otras declaraciones de diferentes partidos, en este caso Más País y el Partido Socialista. Vamos a ver una detrás de otra. Primero, Íñigo Errejón criticando también a Vox, y por el otro lado Adriana Lastra también, que llama a Vox lo de siempre, fascistas. Se cometió una inmensa irresponsabilidad no cerrándole la puerta a los señores de Vox. Esa irresponsabilidad hoy se está convirtiendo en un empeoramiento de la convivencia entre españoles. Tenemos que garantizar que esa puerta se les cierra definitivamente, no dándoles zascas en debates, sino mandándoles a la oposición. Fue una gran irresponsabilidad no enviarles a la oposición. Hoy vemos cuáles son las consecuencias, y esas consecuencias no solo son electorales, son de convivencia social. Los señores de Vox son enemigos de la convivencia entre españoles y hay que mandarles de forma rotunda a la oposición, y para eso hace falta el acuerdo político. Fascistas, son fascistas. Y al fascismo solo lo frena este partido votando el día 10 de noviembre. El fascismo que vuelva a la cueva de donde nunca debió salir. Fascistas, se les llena la boca con ultraderecha, fascistas, extrema derecha. Y de hecho decía Más País en un tuit cuando fue el debate que era una gran irresponsabilidad también haber dejado que la extrema derecha llegara a poner las ideas sobre la mesa en un debate, cuando ellos son pues los más totalitarios, porque precisamente son los que quieren vetar al resto de rivales políticos en un debate parlamentario. Bueno, en este caso no parlamentario, pero en un debate. Pero fíjate, es muy curioso porque los extremos se juntan siempre por el final, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que la izquierda acusa de fascismo a la derecha, ¿no? Pero usando herramientas fascistas o fascistoides, como se quieran llamar, para hacer estas denuncias. Es decir, usted no puede ir al debate, usted está vetado, si por nosotros fuera partidos como este no existirían. Oiga, a mí que me expliquen qué es eso. Eso es bastante más fascista que lo que ellos mismos recomiendan, ¿no? Lo estamos viendo también en la actitud que toman con el asunto catalán, ¿no? Es decir, al final los movimientos totalitarios están llamando fascistas. Hemos visto además una imagen muy curiosa de gente pasando por medio de una manifestación y la propia manifestación les está escupiendo y agrediendo y llamándoles fascistas. Lamentable. Y tú dices, perdone, ¿no será usted el fascista que me está impidiendo a mí mi libertad de entrar en un acto? Es decir, ese es el fascismo, aquello que prohíbe, que coarta la libertad de las personas, y ellos lo están haciendo. Oiga, si los españoles quieren votar a Vox, están en su derecho. Vox tiene una legitimidad absoluta para estar en el Congreso de los Diputados, perfectamente. Si los españoles quieren votar al Partido Popular, tienen 3/4 de lo mismo. Lo que pasa es que, claro, es muy fácil hablar de discurso de la derecha y de discurso fascista usando las propias herramientas que el fascismo te da, porque la usan ellos. O sea, la izquierda en este momento creo que tiene un lío total, porque no sabe qué es el fascismo y qué no lo es. Eso por un lado, que todo el mundo es fascista, entonces ya pierde el sentido de la palabra. La mejor forma para desprestigiar a alguien en el mundo político es llamarlo fascista, porque que no lo llaman comunista, lo comunista queda progre, queda bien. Es decir, mira, soy comunista, soy majo. No, mire usted, no. Es decir, es que el comunismo y el fascismo es lo mismo en distintos extremos, pero la actitud que emplean algunos líderes políticos como Errejón, que le acabamos de ver, o Pablo Iglesias, bueno, hasta la propia Lastra, ¿no? Que, en fin, bueno, vamos a evitar el calificativo, ¿no? Es decir, que lo único que están haciendo es intentar asustar a los votantes diciendo,
Oye, que viene la derecha, ¿Tú crees que esa táctica va a funcionar ahora? Yo Porque creo que no. funcionó el 28 de abril, pero ya yo creo que la gente se ha dado cuenta de lo que es Vox en realidad. Yo creo que no. Yo creo que la democracia española es lo suficientemente madura y la gente es lo suficientemente madura para no asustarse de estas cosas. Es decir, para decir, porque antes sí, antes ese discurso funcionaba. Sin embargo, yo creo que ahora no. Yo creo que los partidos, todos los partidos del arco parlamentario, pues están dentro de lo que es el juego político, ¿no? Bueno, al margen de los nacionalismos y los independentismos, ¿no? Pero desde luego los partidos generales, los partidos nacionales están dentro de ese marco democrático. A mí cuando me dicen que Vox, o dicen, lo he escuchado, ¿no?, que Vox no es un partido constitucional, oiga, perdone, ¿por qué? Eso usted no lo puede decir. Lo tendrá que decir en todo caso el Tribunal Constitucional o los jueces. Usted eso no lo puede decir. ¿Por qué no lo es? Es decir, ¿qué le hace a usted pensar que no lo es? O, si te acordarás, cuando empezó la izquierda con el mantra de ilegalizar al Partido Popular por los casos de corrupción. Oiga, mire, ¿y usted qué tiene en sus filas? Bueno, los seres que son mucho peores. Claro, usted tiene en sus filas, ¿tiene casos de corrupción? Pues claro. ¿Por qué? Porque los partidos lo forman personas. Y las personas, desgraciadamente, cometemos errores. Unos más grandes, otros peores, otros reprochables, otros absolutamente abominables, pero desgraciadamente no lo forma el partido. Pero si la izquierda de este país hubiera conseguido eliminar al Partido Popular, hubieran ganado una batalla. No digo eliminarlo en las urnas, sino eliminarlo judicialmente y dejar de decir, mire usted, este partido es ilegal. ¿Por qué es ilegal? No es legal Bildu, es un partido legal, ¿no? Y desgraciadamente está ahí. ¿Nos gusta? No, a mí personalmente no me gustan sus posturas, pero bueno, pues está porque encaja en la legislación, ¿no? Pues de la misma forma, ¿no? Lo que pasa es que la izquierda lo tiene muy fácil. David, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, exactamente 1 minuto y 52 segundos, y seguimos comentando contigo la actualidad política, que tenemos muchas más cosas que contar. El grupo ACS se posiciona un año más como líder en ingeniería mundial y construcción. Desde el año 2013 ocupa el primer puesto en los contratistas internacionales según el ranking ENR Top. Mañana saldrán publicados los resultados trimestrales del grupo, que serán presentados pasado mañana. ACS está creciendo en el mercado estadounidense, australiano y canadiense. Estos mercados son de gran peso en la actual cartera de proyectos, que asciende a 72.223 millones de euros. El mercado de Estados Unidos representa el 33% del total, con 24.082 millones de euros. Australia, por su parte, el 25% y 17.973 millones, mientras que Canadá supone el 6% con 4.425 millones de euros. La perspectiva de crecimiento en estas regiones es muy positiva para los próximos 3 años, hasta el año 2021. Algunos ejemplos de la actividad de ACS en esas regiones son el sistema de transporte de viajeros del aeropuerto de Los Ángeles. El acuerdo incluye el diseño, financiación, construcción y operación durante 30 años de un sistema de transporte automatizado de pasajeros por tren. El proyecto mejorará en el futuro el acceso de los pasajeros a las terminales del segundo mayor aeropuerto de Estados Unidos. Esta obra civil supondrá un importe de 629 millones de euros para ACS. También es destacable el desarrollo del proyecto West Connect for East en Sydney, que conecta 2 carreteras principales de la autopista de esta ciudad. Se trata del proyecto de infraestructuras de transporte más grande de toda Australia. La operación está valorada en 3.900 millones de dólares australianos y está programada para el año 2023. Y también habría que mencionar, también es relevante, el contrato de concesión del nuevo puente Gordie Howe entre las ciudades de Detroit, en Estados Unidos, y Windsor, en Canadá. Es uno de los más concurridos de Norteamérica y es de vital importancia para la economía y la industria de ambos países, alcanzando hasta el 25% del intercambio de mercancías entre estos dos países, entre Estados Unidos y Canadá. El importe de construcción fue de 1.052 millones de euros. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de la tarde. Seguimos con David Gómez, abogado y analista político, y vamos a comentar pues los diferentes mítines de los partidos, empezando por el mitin que ha tenido lugar hoy en Córdoba. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, que ojo a cómo ataca al Partido Popular, porque cree que están haciendo una especie de trapicheos o algún tipo de táctica sucia en redes sociales para que la izquierda no vaya a votar en el próximo 10 de noviembre. Escuchamos a Pedro Sánchez. Pues utilizan cualquier tipo de truco, ¿no? de recurso, ¿no? Les cuesta mucho competir limpiamente, les cuesta mucho competir legalmente. Pues lo han hecho durante estos últimos 30 años, financiándose irregularmente, ¿no?
Y ahora pues lo que hacen es poner en marcha campañas de desinformación, campañas de desmovilización, campañas que utilizaron el pasado 2 de diciembre, que pudiera luego la derecha poder encaramarse y ganar desde el punto de vista parlamentario al Partido Socialista, no desde el punto de vista del voto. Y creo que es importante también alertar sobre eso, porque ellos dicen que, bueno, pues oye, que se hacen pasar por militantes o por votantes progresistas, algo desmovilizados, algo contrariados con que el Partido Socialista pues no haya conseguido formar gobierno, no haya podido alcanzar acuerdos con otras formaciones pretendidamente de izquierdas. Luego diré alguna cuestión sobre esto. No es así, amigos y amigas. Ellos están con el yo no voto. Y aquel que apela a la desmovilización del electorado, poca confianza tiene en el electorado. Dice pues que el Partido Popular no actúa limpiamente para acudir a estas elecciones, que realmente podemos decirle, oiga, si usted tampoco es que actúe muy limpiamente con los pactos que tiene, ¿no? Sobre todo a posteriori, que es que se junta con lo peorcito, con Bildu, con Esquerra, con Junts pel Cat, con los del PNV y por supuesto con Podemos, que es que lo de decir que eran los populistas a ser el socio prioritario o el socio preferente y haberles blanqueado totalmente que ya no son ni extrema izquierda. Realmente, y bueno, y luego ese argumento de que están haciéndose pasar por personas de izquierda para desmovilizar, no es un poco demasiado complicado. Yo creo que debe haber una... realmente no... Yo creo que, no están, que están viendo que las encuestas no les van a ir demasiado bien, o las elecciones, perdón, y por eso tienen que inventarse algún tipo de excusa, ¿no? Para que la gente están salga a votar. sacando la artillería pesada, ¿no? Hemos hablado antes del tema del que viene el fascismo y que viene la ultraderecha. Y ahora, pues bueno, se inventan que efectivamente está desmovilizado y tal, por aquello de buscar una excusa. Pero hay que recordar que a los únicos que les llamó la atención en la Junta Electoral Central han sido a ellos, concretamente a él y al Consejo de Ministros. Entonces, no sé quién juega sucio o quién juega limpio, pero desde luego los que tienen una llamadita de atención es el Partido Socialista. El único de la historia, el único de la historia, exacto. Entonces, bueno, pues hay que hacérselo ver. Es decir, yo no sé si efectivamente hay guerra sucia, como él dice, pero esto es como dice la Biblia, ¿no? Que tire la piedra que esté libre de pecado, ¿no? Entonces, entiendo que los partidos, dentro de su estrategia, de la misma forma que lo hará el Partido Socialista, tendrán una estrategia diseñada, pero dudo mucho que vaya encaminada digamos, a menospreciar o a desmotivar al electorado de izquierdas. Yo creo que los partidos se centran mucho, y algo conozco de ello, en motivar a su propio electorado y sus bases, y se centran mucho más ahí que en hacer campaña o guerra de guerrillas, si se me permite, al resto de partidos, ¿no? Porque yo no sé si sacan algo en claro, yo entiendo que no, pero para el Partido Popular o para Vox o para Ciudadanos, entiendo que es mucho más importante sacar de casa a su votante para que vote que desmotivar al votante del PSOE, que vamos, hay que ya vendrá desmotivado. Esto iba a decir, esto viene de fondado de casa. Es decir, ya el votante del PSOE dice, mire usted, ¿para qué vota este señor? Pero esto es en fin, es un señor muy cansino. Es decir, realmente... O por lo que pasó en julio y en septiembre, ¿no? Claro, no habéis llegado a un acuerdo, tal vez no voy a ir. En el tiempo que lleva en este momento tomando las riendas del país, es que no ha hecho nada. Es decir, es que no se puede presentar ahora mismo a unas elecciones, una repetición de elecciones, con ningún tipo de balance. No tiene balance, no existe ese balance. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que tiene que acudir a argumentos peregrinos como el que acabamos de escuchar. Bastante peregrino. Claro, para intentar de alguna forma justificar lo injustificable, ¿no? Porque, ¿por qué no ha hablado hoy del paro? Podía haber hablado hoy del paro, ¿no? De la encuesta del paro, lo podía haber hecho. Casi 100.000 personas más, ¿eh? Claro, pero bueno, ya está Ábalos, por eso está Ábalos, para contarnos una milonga y decirnos lo indecible, ¿no? Eso es que ha sido vergonzoso, porque la gente va al paro porque confía en que puede recuperar el empleo rápido. No, pero la gente va al paro porque se queda sin empleo. Y porque no se crea empleo. Pero se ha quedado tan ancho, es decir, además lo ha dicho y, claro, y seguro que encontraremos, sí, pero encontraremos gente que se lo crea, ¿sabes? Es decir, encontraremos gente que se lo crea y desgraciadamente lo que no es de recibo es que tengamos palabras de un ministro en funciones de esta índole, ¿no? O sea, invéntese usted otro argumento, el que sea, no lo sé. Para eso tiene usted asesores que le indicarán cómo, digamos, afrontar estas situaciones, ¿no? Pero no nos cuente o no nos diga que, bueno, que la gente, como está tan feliz y le va tan bien, pues se apunta al paro porque hay mucha alegría económica. Entonces, ¿qué ocurre? Que como uno se apunta al paro, pues así sale inmediatamente del paro. No, mire, no nos cuente eso. La gente que se apunta al paro es porque saca sin trabajo. Claro, es que, bueno, en fin, eso es lamentable. Ahora lo comentaremos con Álvaro Martín, que es economista, y ahora que nos tiene que decir, porque la verdad que es para echarse a llorar lo que dijo José Luis Ábalos ayer. Pero también tenemos que escuchar ahora otra vez a Pablo Iglesias, que tiene el gran temor. Claro, hemos visto la separación que hay ahora mismo entre Podemos y el Partido Socialista, es enorme, y claro, teme él que busquen los pactos en otro sitio que no sea la izquierda. Vamos a escuchar al líder de Unidas Podemos.
Quedó claro que las derechas hacen mucho ruido, se insultan entre ellos, discuten entre ellos, pero cuando llega la hora de la hora, si tienen que pactar un gobierno de coalición, lo hacen en días. Porque la gente socialista es de izquierdas y no quieren ver a su partido gobernando con el Partido Popular. Y se acuerdan de aquel Pedro Sánchez que decía que Cataluña era una nación de naciones y que había que trabajar codo con Podemos, y que tienen memoria y que están hartos de que les engañen, que les digan en una campaña que son muy de izquierdas, que hay que publicar la lista de los amnistiados fiscales o que hay que derogar la reforma laboral y después no cumplan. Nosotros no estamos aquí para regalarle el voto a nadie. Pues tiene mucho miedo de que se produzca esa gran coalición que, a mi parecer, va a ser la única opción que puede haber, porque claro, yo veo muy difícil que se haga el gobierno Frankenstein, primero porque el socio preferente no está muy por la labor, si no le dan ministerios importantes, y segundo lugar, que también conseguir ahora el apoyo de Izquierda Republicana y Splecat, cuando, por ejemplo, ahora mismo Pedro Sánchez ni siquiera le coge el teléfono a Quim Torra, y con todo lo que está pasando en Cataluña me parece todavía incluso más difícil. Por lo tanto, puede que para no evitar unas terceras elecciones, que serían, la verdad, que realmente algo bastante grave, pues habría Fíjate, que... Miguel ha dicho, al final de lo que hemos visto, ha dicho, el voto no sale gratis. Claro, no, ya lo sabemos. Es lógico. Cuesta ¿sí? varios ministerios, el voto de él. Cuesta varios ministerios, entonces eso ya lo sabíamos, que no sale gratis. Pero con el debido respeto a los predicadores evangelistas latinoamericanos, lo que hemos visto aquí es muy similar a lo que hacen allí. Entonces, estamos viendo a un señor en medio de, bueno, pues de su público, es lógico, es un mitin, ¿no? Ya hay que entender también la situación, ¿no? Es un momento mitinero, por llamarlo de alguna forma, donde uno se viene arriba y, bueno, pues estamos viendo cómo intenta arengar a las tropas, ¿no? Y lo hace al más puro estilo de un pastor evangelista, es decir, lo hace al más puro estilo de decir, bueno, pues estamos todos muy contentos, por Dios, con el debido respeto a los pastores, que bueno, que no tienen nada que ver, lógicamente, con Pablo Iglesias, ¿no? Pero busca calentar sus bases y busca subir el tono del debate político. Lo que están haciendo tanto el Partido Socialista como Podemos en este caso es subir el tono. ¿Por qué? Porque sí que tienen miedo a que se peguen el batacazo, ¿no? Claro. Es decir, Sánchez de momento ya no las tiene todas consigo, ¿no? Las encuestas no parece que le auguran un buen resultado, o al menos tan buen resultado como él esperaba que iba a ocurrir, ¿no? Es decir, yo creo que los réditos que él esperaba sacar de la exhumación de Franco, etcétera, etcétera, no son tan elevados como él esperaba, y todo lo contrario, yo creo que se le han dado la vuelta, ¿no? Porque diciendo, mire, usted lo que ha convertido esto ha sido en un circo. Exacto. Y pues, desgraciadamente ha tenido usted a España entera un día entero en directo, en no sé cuántas horas de directo de televisión, aburriendo al personal para nada, porque a usted no le va a servir absolutamente para nada. Pero bueno, al margen de eso, la izquierda, volviendo al asunto, lo que está es elevando el tono lo máximo posible para intentar motivar a sus, digamos, filas. Movilizarles, que vayan a votar. Exacto, que ya vienen demasiado desmotivadas. Y a ver si lo consiguen. Realmente a mí me costará creer que se vuelva a repetir esa participación masiva. 9% subió en abril con respecto a las anteriores, y yo no creo que se produzca. Dice el CIS, y bueno, dicen diferentes encuestas que va a caer un 4% con respecto a ese 9%, es decir, que en vez de, bueno, pues, que antes era un 9%, pues ahora sería solo 5% con respecto a las anteriores. Entonces habrá que ver qué es lo que pasa, pero yo no sé cuál es tu opinión, pero yo veo muy difícil, bueno, lo que te he dicho ya, que veo muy difícil que se forme este gobierno Frankenstein otra vez, pero la gran coalición, porque Casado dijo que no, pero es que alguien tendrá que salvar unas terceras elecciones, o podríamos ir, no sé ya, y la gente va a dejar de ir a votar. Yo espero y deseo que si no hay mayoría, que mucho me temo que no la va a haber, sí, hay bloqueo. Reine la cordura, ¿no? Es decir, reine la cordura, al menos que alguien tenga sentido de Estado, que es lo que les falta a la mayoría de los líderes políticos, y digo todos, que tenemos en este momento en el panorama nacional. Yo estoy muy expectante al debate de las señoras políticas, porque seguramente... es mañana, si no recuerdo mal. Exacto, porque a lo mejor convendría quitar a algunos políticos y meter una carga de mujeres que sea la que nos saquen de este, digamos, de esta locura donde nos hemos metido, en el que llevamos sin gobierno un montón de meses y donde España está absolutamente paralizada, ¿no? Entonces, dicho esto, yo espero que alguien tenga la cordura suficiente y la altura de mira suficiente como para lograr un pacto y que gobiernen. Es decir, no sé si con coalición, no sé si con abstención, no sé cuál sería la fórmula, pero que en vez de pesar los argumentos de partido, pesen los argumentos del Estado.
que es los que tienen que pesar. Durante la historia de este país hemos visto decisiones, empezando por una de las primeras del Partido Comunista, de aceptar la bandera española. Eso es una decisión de Estado, por ejemplo. Parece una tontería, pero en aquel momento no lo era. Entonces, decisiones de este tipo que partidos, me da igual, de la izquierda o de la derecha, deben de tomar en un momento muy determinado, no es una decisión de un partido, no es una decisión del Partido Popular, de Vox o del Partido Socialista o de Podemos, no, es una decisión en pro y en favor del bienestar de los españoles. Yo fíjate que creo que las dificultades van a venir porque Casado sí que le veo dispuesto a hacer pactos de Estado y al fin y al cabo a dar esa abstención, aunque haya dicho que ahora mismo no, pero claro, si Sánchez no se mueve un ápice, pues difícilmente, yo no veo a Sánchez cediendo en absoluto y claro, las cosas que le ofrezca a Casado le van a parecer mal, por lo tanto, difícilmente. David Gómez, mil gracias por estar aquí en la redacción abierta de la tarde. Placer. Nos vamos a ir a publicidad, una publicidad muy cortita, en este caso 2 minutos y 23 segundos, y enseguida estamos con Álvaro Martín, economista. Pues estamos de vuelta en la redacción abierta de la tarde con el economista Álvaro Martín. Álvaro, muy bienvenido. Bueno, bien, muchas gracias. Antes de que nos metamos de lleno en las medidas económicas de Pedro Sánchez, las medidas impositivas realmente, que no son pocas, me gustaría que viéramos las declaraciones de José Luis Ábalos en el día de ayer hablando sobre los datos del paro, unos datos la verdad que bastante malos. Subió el paro en casi 100.000 personas, 97.000 y pico. Y Ábalos pues lo justificó de la siguiente manera. Bueno, yo creo que no son cifras alarmistas, son más positivas de lo que desde luego muchos podrían esperar y que creían que cuanto peor está el país, pues mejor para ellos. Lo bien cierto es que son mejores cifras que hace un año y las de hace un año eran mejores cifras que las del anterior. El dato más importante es la afiliación a la Seguridad Social, que crece. Hay que pensar que el paro también aumenta porque también ha habido muchas más inscripciones en los registros de desempleo, lo cual quiere decir también que hay más confianza para el logro del trabajo. Esto hace que evidentemente los empleos que se crean son inferiores a los registros que se producen. Álvaro, ¿qué primera lectura podemos hacer de esos datos del paro o de esos datos económicos? Y luego, bueno, ya responder a esto, que tampoco hay que saber mucho de economía para saber que la respuesta ha sido una estupidez, ¿no? Bueno, mira, yo hay una cosa que le reconozco a Ábalos y es el gran ejercicio de concentración que ha tenido que hacer para decir eso sin reírse. Porque yo lo he intentado y es muy complicado. Es decir, estamos hablando realmente que hay 97.000 personas más en el paro y que es el peor dato del mes de octubre. O sea, descontando estacionalidad, es el peor dato del mes de octubre desde el año 2012. Y estamos hablando también de que esto viene después de una EPA que se presentó, que lo que mostraba era que todo el aumento del empleo que había habido, que lógicamente era una desaceleración tremenda y que era también la peor EPA desde los peores años de la crisis, ¿qué ocurría? El empleo que se creaba era básicamente empleo público y el sector privado dejaba de crear empleo y prácticamente las estimaciones creen que el sector privado va a empezar a destruir empleo. ¿Qué significa esto? Estamos viendo que el empleo lo está creando prácticamente todo el sector público, es decir, están inflando el mercado laboral a través de mayor gasto público, el mayor incremento del gasto público, como informaba Libertad Digital relativamente hace poco, ha sido con Pedro Sánchez como presidente. ¿Qué significa esto? Tenemos ahora mismo una economía con respiración asistida, que en vez de estar afrontando reformas estructurales, reformas fiscales, reformas del mercado laboral, que se deberían hacer, no te digo para evitar la crisis, sino para paliar la desaceleración, estamos tratando de maquillar los datos, o están tratando de maquillar los datos, frente a unas elecciones generales que vienen este domingo. Y lo preocupante va a ser ver realmente lo que va a ocurrir después. Respecto a lo de Ábalos, esto es una inversión... Ábalos hace dos cosas, es decir, el factor de que aumente la gente que se apunta al paro, el número de personas que se apuntan al paro, es que incrementa el paro. Es decir, porque la gente que estaba en paro ya estaba buscando trabajo, es decir, no entra más gente a buscar trabajo que antes. Lo único que hace es que al haber más gente es proporcional y hay un mayor volumen de personas que se apuntan al paro. No es que la gente tenga más confianza en que la economía esté generando empleo, si vemos el dato que lo está destruyendo. Entonces, bueno, yo creo que tampoco merece mucho más comentario una falacia de este tipo y una inversión de factores tratando de engañar no ya al electorado general que no le cree, sino a sus propios votantes. Sí, es que, bueno, como ya he dicho, no tampoco hay que ser un hacha en economía, ¿no?, para ver que lo que acaba de decir José Luis Ábalos pues es una forma de esconder la verdad para que les vaya mejor en las elecciones y luego ya España, pues yo luego ya del bienestar de la gente, pues luego ya claro. Si eso ya hablamos después de las elecciones. Pero lo que viene Álvaro Martín a comentarnos en el día de hoy es las propuestas de Pedro Sánchez, económicas, sobre todo tasas impositivas,
que ha hecho un estudio que ha traído aquí de ¿cuántas páginas? 40 y algo, tiene 40. De 40 y algo páginas, aquí lo ven ustedes, el coste de los nuevos impuestos, un estudio, todas esas políticas económicas de Pedro Sánchez, que intuyo que no estarás muy a favor de las mismas. Exacto. Nuestro informe lo que se centra básicamente no es en los impuestos que ya existen en España, bueno, una parte sí, no es ya en los impuestos que se están aplicando y que son nocivos para la economía española, sino en la fiscalidad, o sea, en lo que pretende Pedro Sánchez construir sobre el sistema fiscal español y no paralelamente a él. ¿A qué me refiero con esto? Hay impuestos que se han eliminado incluso en algunos países de la Unión Europea o que incluso la propia Unión Europea a través de la Comisión ha rechazado implementar en otros países o implementar en el conjunto de Europa. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Hay impuestos como, por ejemplo, la tasa Tobin, que es un impuesto a las transacciones financieras, o por otro lado, el impuesto a determinados servicios digitales, conocido como tasa Google, que ha decidido meter en su programa y proponer una implementación de esos impuestos de manera unilateral. Es decir, que lo haga España y luego ya veremos qué pasa. Aparte de un impuesto que resulta muy nocivo y que se basa en una creencia de la izquierda, que es que las grandes empresas no pagan impuestos. Que de esto hablaremos ahora. Esto se basa en que Pedro Sánchez quiere imponer un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo haría esto? Es decir, cuando calculan el tipo efectivo del impuesto de sociedades, lo que se está calculando es realmente lo que la empresa paga sobre sus beneficios. Bien, entonces, ¿qué hace la izquierda? La izquierda dice, las grandes empresas solo pagan un 7%. Lo oímos decir el otro día Pablo Iglesias en el debate, pero es falso. ¿Y es falso por qué? ¿Qué hacen? Cogen lo que las grandes empresas pagan en España en impuestos y lo dividen entre el beneficio global. Claro, ¿qué ocurre con esto? Que sale un 7%, en muchos de los casos sí es una media el 7%. Pero realmente, si nos vamos a datos, por ejemplo, de PwC, de la consultora que hizo el informe Paying Taxes, y este informe lo que calcula es la cuña fiscal total de las empresas, es decir, se centra en 3 impuestos, en el impuesto de sociedades, en las cotizaciones a la seguridad social pagada por la propia empresa, y en tercer lugar en impuestos regionales y locales. Sí, que la izquierda se deja 2 impuestos fuera, a propósito, exacto, para que les hagan las cuentas para su discurso. Y no solo eso, sino que el denominador de la fracción lo aumentan masivamente al dividir entre beneficios globales. ¿Y qué ocurre? Que la división sale menor, pero menor, mucho menor, porque vamos a ver, las empresas pequeñas tienen una cuña fiscal total, sumando estos 3 impuestos que mencioné anteriormente, del 49%, 49,67%. Qué barbaridad por otro lado, ¿no? Exacto, pero si nos vamos a las medianas empresas ya es un 51,01%. Y ya las grandes empresas, que según la izquierda son voraces empresarios que no pagan impuestos en España, pagan un 61% de cuña fiscal total. Es decir, somos el 5º país de la Unión Europea que tenemos una cuña fiscal mayor a las empresas. Y claro, y nos preceden países como Francia y algunos países nórdicos que a su vez tienen una mayor libertad del mercado laboral, tienen una mayor libertad empresarial, una mayor facilidad para crear empresas. Es decir, nosotros estamos mal, tanto fiscalmente, impositivamente, somos realmente cerca de un infierno fiscal para las empresas a nivel europeo, pero es que luego además en facilidades para crear negocios estamos por debajo de la media, en libertad económica estamos en el puesto 63 de cualquier índice que miremos, del Fraser Institute, del Heritage Foundation, y luego aparte la facilidad de hacer negocio en España, según distintos índices, por ejemplo el de la OCDE, no nos encontramos ni cerca de la media. Entonces es preocupante que no se hagan ni reformas estructurales para mejorar todos estos factores que acabo de comentar, ni tampoco reformas fiscales. No solo es que me parezca una locura, sino es que me parece una irresponsabilidad por parte de la izquierda tratar de engañar al electorado con datos que saben que la mayoría del electorado no se va a preocupar en mirar y que van a proliferar por las redes sociales, por ejemplo lo del 7% del impuesto de sociedades, que es... Y sobre el caso más famoso, el de Amancio Ortega, que dicen que solo paga el 5 y demás. Bueno, es que yo creo que en el caso de Amancio Ortega es curioso, porque es decir, lo que hacen es eficiencia fiscal, lo confunden con evasión fiscal. Claro. Entonces, tú puedes ser eficiente fiscalmente, es decir, tú, si tienes un alto patrimonio, puedes dividirlo entre diferentes países, entre diferentes activos, para tratar de ser lo más eficiente posible. Es decir, pongamos un ejemplo, y no es el caso de Amancio Ortega, pero tú tienes un dinero en fondos de inversión y decides mantenerlo en el fondo en vez de liquidarlo en un momento de crisis económica. ¿Qué ocurre? Entonces, miden tu patrimonio por cuánto ha crecido el dinero en ese fondo, pero tú no has tributado por eso, no. ¿Qué pasa? Que tributas por el impuesto sobre ganancias de capitales, que es el 23%, cuando retiras ese dinero. No es el caso de Amancio Ortega, porque la mayor parte de su patrimonio lo tiene en acciones de Inditex y aparte en inmobiliario, pero dicen que realmente no paga impuestos. Amancio Ortega está contribuyendo, según Gesta, por ejemplo, los técnicos de Hacienda, distintos técnicos de Hacienda que a nivel individual han hablado sobre el tema. Dicen que Amancio Ortega contribuye lo que tiene que contribuir en España respecto a la diversificación internacional de activos que tiene.
Y luego la izquierda ataca unas donaciones que son donaciones a nivel particular de maquinaria para la lucha contra el cáncer. Es increíble. Tratando de escudarse bajo la defensa, su pseudodefensa del sector público, porque al final, es decir, el mayor enemigo de un trabajador es el regulador y es la fiscalidad abusiva del Estado, y el mejor amigo de un trabajador es el empleo, es decir, porque a Mancio Ortega mañana le doblasen los impuestos, los trabajadores no iban a vivir mejor, como los trabajadores iban a vivir mejores con una rebaja de impuestos, una gran rebaja de impuestos a todos los trabajadores y a todas las empresas para promover la contratación y una liberalización del mercado laboral para que toda esa gente pudiera encontrar un trabajo y realmente viese su poder adquisitivo incrementado. ¿Y estos impuestos asfixiantes que quiere poner en marcha Pedro Sánchez, cómo van a afectar a las empresas? Y también hablando de esos impuestos digitales y demás, porque claro, a lo mejor puede que no quieran estar en España ni de broma, ¿no? Claro, al final, como hemos comentado antes, lo que ocurriría con el tipo efectivo mínimo del 15% sobre el impuesto de sociedades es que para lograr esto se tienen que eliminar muchísimas deducciones. Por ejemplo, las deducciones, pues digamos, cuando una empresa tiene que cambiar un equipo, ¿vale? Por ese deterioro del equipo, la empresa se puede deducir una parte importante en la compra de ese equipo, en esa reinversión en capital, que es lo que necesitamos que hagan las empresas para que en España crezcan de pequeñas y medianas a grandes empresas. Voy a poner un dato sobre la mesa. En España, el 98,4% de las empresas son micropymes y pymes. ¿Qué significa esto? Las micropymes tienen un trabajador y las pymes tienen dos o tres trabajadores contando con el propietario. ¿Qué ocurre? En España, entonces, la gran masa de las empresas son muy pequeñas empresas y que no pueden contratar. Entonces, ¿qué hacemos para que estas empresas puedan contratar o puedan crecer? En primer lugar, la fiscalidad tiene que ser mucho más, entre comillas, amigable hacia las empresas, y no solo eso, sino que tiene que atraer capital internacional para que este capital entre en juego en la economía y pueda permitir el crecimiento. Entonces, el tipo efectivo del mínimo del 15% sobre impuestos de sociedades, como digo, lo único que haría es que aquellas empresas que se puedan permitir mover su sede fiscal a cualquier otro país, lo hagan. Y entonces las que queden aquí sean pequeñas empresas, que sean sobre todo a las que va a afectar ese tipo mínimo sobre impuesto de sociedades, y realmente se vean avasalladas fiscalmente y no se permita ningún tipo de reinversión en capital, que hará esto, que haya menos empleo, que haya menos inversión productiva. Pero es que lo estamos viendo en todos los índices, tanto en el índice del PMI manufacturero como el PMI del sector servicios está cerca de 50. Digamos que cuando este índice está por debajo de 50 se dice que se está en una situación preocupante de desaceleración económica o incluso recesión técnica. El PMI manufacturero está ahora mismo en 47-48, pero está por debajo de 50, y el PMI del sector servicios estaba la última vez que lo miré, la semana pasada, en 51-52, muy cerca de lo que sería el límite para entrar en esa recesión técnica en esos sectores. Pero claro, luego pasamos a otros impuestos que serían nuevos, porque Sánchez le ha dado por innovar fiscalmente. La tasa Google, por ejemplo. Exacto, ¿no? La tasa Google. ¿Qué ocurre con la tasa Google? La tasa Google se dice, solo afecta a las grandes empresas. Bien, ahí podemos estar de acuerdo. Porque, ¿cuáles son los requisitos? Es un gravamen de un 3% para todas aquellas empresas que tengan un volumen de negocio superior a nivel global a los 750 millones de euros y que en España tengan ese volumen sea de 3 millones por servicios digitales. Claro, pero aquí está la trampa. ¿Qué incluimos en servicios digitales? No solo empresas como Facebook, Google, Amazon, ponte cualquier red social, sino también la publicidad online. Entonces ahí entran todas las grandes empresas que tengan movimiento por publicidad online, o sea, que hagan algún servicio de publicidad online, tengan que pagar ese impuesto si su volumen global son más de 750 y en España de 3 millones. Entonces, ¿esto qué haría? Esto no solo perjudicaría a las empresas tecnológicas que están ahora mismo funcionando en España, sino perjudicaría a todas aquellas empresas que son consumidoras de servicios digitales, que en la actual transición económica y de modelo productivo son todas prácticamente. Claro. Entonces, verían encarecidos sus servicios. Pero entonces, por poner algún dato sobre la mesa, verían encarecidos sus servicios los consumidores en total en la economía española entre 500 y 660 millones de euros. Y esto no son datos que doy yo, sino que los da PwC, los da METIC, que es la patronal de empresas digitales. Y luego, el PIB se vería reducido cerca de 600 millones de euros. Pero es que las empresas consumidoras de servicios digitales lo verían reducida su actividad en otros 600 millones de euros. Entonces es un impuesto que es absolutamente destructivo. ¿Por qué? Porque la recaudación que tú vas a obtener va a ser inferior a 800 millones de euros según todas las estimaciones. Pero no solo eso, sino que es que el tejido productivo que tú vas a destruir, como acabamos de comentar, tanto para consumidores como para empresas y a nivel de PIB, va a ser incluso mayor de lo que tú puedas recaudar. Porque al final ese efecto multiplicador fiscal en este sentido es negativo. Es decir, por cada euro que introdujesen en la economía de aquello que recauden,
lo que saldría de esa inversión sería menor a la unidad. Es decir, por cada euro que extrayéramos de la economía sería menor a lo que introdujese después el gobierno. Y luego, comentando, por ejemplo, la tasa Tobin, que es el impuesto a las transacciones financieras, y en mi opinión es uno de los más graves. Es uno de los más graves porque yo creo que lo maquillan. ¿Por qué? De lo que hablan es de imponer un 0,2% por transacción en España para todas aquellas transacciones de activos de empresas con una capitalización total de más de 1.000 millones de euros. Es decir, en el IBEX 35 estarían afectadas todas. ¿Y luego qué ocurre con esto? No solo eso, sino que es que reduciría brutalmente la liquidez de los mercados. ¿Por qué? Si tú eres un operador financiero, ¿qué dices? Me incrementan los costes de transacción, voy a hacer el menor número posible de transacciones. Claro. Al incrementar la liquidez, ¿qué haces? Haces que todos aquellos pequeños operadores en los mercados, muchas veces por cuestión de volumen, de compraventa, no vean esa capacidad de hacer operaciones, o sea, no encuentren ese momento para hacer la venta de activos o la compra de activos. Pero la renta fija soberana quedaría fuera. En cambio, ahora veamos casos históricos, por ejemplo, porque este impuesto no es nuevo, este impuesto ya se ha aplicado, pero cabe recordar que en el año 2014 17 países, contando con Reino Unido, se opusieron a dicho impuesto en el Parlamento Europeo. Y luego los servicios jurídicos del Consejo Europeo establecieron que dicho impuesto podía, digamos que no solamente no respetaba la neutralidad impositiva de la Unión Europea, ya que tasaba de manera diferente a los activos de renta fija y a los de renta variable, sino que incluso podía incurrir en una doble imposición si tenemos en cuenta el impuesto por ganancias de capital, que era este 23% que comentaba anteriormente. Entonces, en Suecia, ¿qué ocurrió? De manera muy breve. En Suecia se introduce en los años 80, se introduce primero en el 84, luego en el 86 y luego, digamos que en el 89 se refuerza ese impuesto. En Suecia, para dar dos datos, reduce el volumen de negocio en los mercados un 30%. Pero no solo lo reduce un 30%, sino que es que finalmente en el año 91 lo tienen que eliminar. Y lo tienen que eliminar porque ¿cuál era el principal objetivo de dicho impuesto? El principal objetivo de dicho impuesto era eliminar la volatilidad o reducir la volatilidad de los mercados de renta variable. ¿Y qué ocurre? No solo no reducen la volatilidad, sino que la incrementan. Si la medimos por el VIX, el VIX, que es el índice de volatilidad de los mercados. Y luego tenemos otro ejemplo muy claro, fallido, que es el de Francia. En Francia, Nicolas Sarkozy introduce este impuesto y además lo introduce de manera masiva. Mira, tengo aquí los datos. Y es muy similar a España, un 0,2% sobre operaciones financieras de empresas de más de 1.000 millones. ¿Qué ocurre? Que este impuesto iba dirigido sobre todo a dos tipos de activos, a dos tipos de operaciones, digamos, el HFT, que es el High Frequency Trading, que es cuando las empresas compran y venden muy rápido con márgenes muy pequeños, las empresas financieras, para tratar de sacar rentabilidad, y los Credit Default Swaps. ¿Qué ocurre? Si tú eliminas los CDS del mercado o reduces la compra de CDS del mercado, hay un sector del mercado que dejas desprotegido, porque digamos son como seguros. Entonces, con esto no solo redujeron la liquidez masivamente en Francia, sino que también incrementó la volatilidad y, curiosamente, el High Frequency Trading no se redujo. Pero era precisamente lo que querían. Claro, efectivamente. Y ahora ya entramos en el tema de la eficiencia recaudatoria. En España estima el gobierno que la eficiencia va a ser de 850 millones, es decir, la recaudación total. Pero los técnicos de Gesta, de nuevo a través de un informe, estiman que dicha recaudación no va a subir de los 600 millones. En casos anteriores, ¿qué ocurrió? En Francia se estimaba unos 200.000 millones. Se empieza los primeros años, 750 millones. Va subiendo, 950 millones. Y el punto álgido, que fue en el año 2015, lo tengo aquí el dato, 1.058 millones. Es decir, nunca se pasó del 50% de las estimaciones. Muy lejos, claro. Pero claro, y ahora nos vamos a poner en el caso sueco, que ya es que es hilarante. Estimaron 1.500 millones de recaudación de coronas suecas con este impuesto. Y se recaudaron 50 millones. Un 3,33% de lo estimado. De lo estimado, un 3,33%. Con la destrucción masiva que tuvo de un 30% del volumen. Pero es que España tampoco se puede permitir esa reducción de volumen. ¿Por qué? Si miramos modelos comparables, el IBEX tiene un volumen de negocio anual de en torno a los 500.000 millones. 550.000, 570.000, dependiendo del año. El CAC 40, si nos vamos a índices comparables, el CAC 40 son casi 1,7 billones europeos, pero si nos vamos, por ejemplo, al DAX 30 es 1,04 billones también europeos. Es decir, vemos que el volumen de negocio en la bolsa española no está como para permitirse una reducción de la liquidez y un aumento de la volatilidad, que son los efectos secundarios y contraproducentes que traería dicha fiscalidad. Entonces, en este informe, en el del coste de los nuevos impuestos, que hemos elaborado desde Acción Liberal y desde Civismo, conjuntamente,
Yo estoy en los dos lados, tanto investigador fijo en civismo como en acción liberal, y lo que hemos elaborado ha sido, basándonos en los modelos de los casos históricos relevantes, como puede ser el de Francia y Suecia que hemos comentado, hemos dicho cuál sería el efecto en España. Y ya hemos comentado que la recaudación sería de 600 sobre 850 y no solo eso, sino que la eficiencia y el coste, sobre todo para pequeñas empresas, el coste de financiación para pequeñas empresas sería brutal. Porque hoy estamos hablando de que una pequeña empresa mañana decide diversificar algo de su cartera o de su circulante hacia activos, ¿y qué ocurre? ¿A qué activos tiene acceso? No tiene acceso, por ejemplo, al private equity, no tiene acceso, por ejemplo, a la inversión en mercados mucho más pequeños o directamente en acciones de empresas o en participaciones de empresas más pequeñas, no tiene acceso al BME, a bolsas y mercados españoles, a lo que tenemos acceso todos los pequeños inversores, al IBEX 35. ¿Y qué ocurre? Que ve que cada transacción es un 0,2%. Claro, ellos no están en un fondo de inversión, es decir, no están diversificando ese riesgo y no están reduciendo los costes que producen esas economías de escala. Entonces, al final, a quien termina afectando, como siempre, las políticas de la izquierda terminan siendo contraproducentes y afectando a los más débiles y protegiendo realmente a esos conglomerados empresariales, que es lo que se llama crony capitalism, digamos, este corporativismo que la izquierda dice estar en contra, pero finalmente sus propuestas lo que hacen es reducir la competencia en los mercados, hacer que los mercados sean mucho más ineficientes, poner trabas y luego, eso sí, echar la culpa al gran capital. Es que siempre, bueno, sí, eso lo has desmontado muy bien, de que dicen que no van a afectar a la gente normal, a la clase trabajadora, pero efectivamente son los que más se ven afectados. Bueno, esto es las consecuencias que eso traería. Exacto. Pero también hacéis aquí recomendaciones, bueno, para, como por ejemplo, pues hacer esto de una forma, bueno, primero que no se haga, porque claro, hemos visto estos que no impuestos son inviables. ¿Y qué recomendaciones le ponéis al gobierno sobre Bueno, la mesa? hacemos recomendaciones de política económica que, bueno, que si se quiere hacer desde un punto de vista europeísta, por ejemplo, es decir, hagamos una fiscalidad acorde a lo que están haciendo nuestros compañeros en la Unión Europea. ¿Cuál es la media, o sea, el porcentaje? Claro, es decir, cuando se habla de que España está 8 puntos por debajo en presión fiscal de la media de la Unión Europea, que sería un 41, pues España 8 puntos por debajo del 41, digamos, no se está teniendo en cuenta dos factores muy importantes. En España tenemos un desempleo estructural del 14%. ¿Qué significa esto? Que la eficiencia fiscal de dicho pago de impuestos es mucho menor. ¿Por qué? Porque realmente, aunque tú subas el IRPF, si la base imponible es mucho menor porque hay un menor número de trabajadores que realmente están percibiendo dichas rentas, tu eficiencia fiscal va a ser menor. Ahora, ¿cómo se calcula dicha presión fiscal? Es ingresos fiscales dividido por PIB. ¿Qué ocurre? Cuando tú aumentas el gasto público, eso tiene un efecto directo a corto plazo sobre el PIB, por lo tanto, la presión fiscal cae. Y ahora hay otro factor que hemos comentado antes, que es el tejido productivo de la economía española, con un 98,4% de pequeñas empresas. Esas empresas, como hemos comentado, no es que tengan una cuña fiscal pequeña, es que a lo mejor esos ingresos que proporcionan son menores. Pongamos el dato. El impuesto de sociedades y el IRPF son respectivamente 77 y 23.000 millones sobre la economía española. ¿Qué debemos hacer si queremos incrementar dicha recaudación? Para incrementar dicha recaudación no hay que incrementar los impuestos, hay que incrementar las bases imponibles. Es decir, tenemos que permitir que se creen más, no solo que se creen más empresas, que también que es algo que siempre se agradece, sino que dichas empresas puedan crecer. Debemos promover la reinversión en capital de dichas empresas. ¿Cómo? Como he comentado antes, a través de mayor inversión financiera directa, a través de planes que permitan que dichas empresas tengan una mayor complejidad productiva, porque realmente en la teoría del desarrollo económico siempre se miran los países y se dice ¿por qué dichos países tienen un mayor nivel de bienestar? Por ejemplo, los países escandinavos frente a países que a lo mejor tienen una producción, digamos, a nivel mucho más masiva, como pueden ser los países asiáticos, o ahora van a empezar los países africanos también, en mi opinión, a desarrollarse hacia ese sector industrial, porque el ciclo normal es sector primario, pasamos a tener un mayor sector secundario y luego una terciarización de la economía. Entonces, hay un buen índice que hace la Universidad de Harvard con el profesor Ricardo Hausmann, que es el índice de complejidad de la producción de las empresas. Dicho índice de complejidad mira la diversificación de la producción de un país y cómo de compleja es dicha cesta de productos. Es decir, no es lo mismo, para que todos lo entiendan, producir un Bolivic y juguetes de plástico que estar produciendo teléfonos de última generación, estar produciendo vehículos, digamos, con la de alta gama. Claro, de alta gama y con la mejor tecnología incorporada. Entonces, ¿qué debe España hacer? España no debe simplemente promover una mayor producción, sino que debe promover una producción más compleja. ¿Y eso cómo se hace?
Exactamente, basándonos en modelos internacionales a través de una mayor colaboración público-privada en la economía que permita que esas barreras de entrada que pueden tener muchas empresas pequeñas, como hemos comentado, por el poco volumen de capital que tienen, puedan acceder a este mercado a través de colaboraciones público-privadas, que eso haga crecer la reinversión en capital de la economía, permita no solo un mayor empleo, sino también una mayor inversión en mercados secundarios, y eso al final genere un crecimiento económico por encima de lo que estamos viendo actualmente. No son medidas a corto plazo, como las que puede proponer la izquierda en muchos casos, y al final siendo destructivas, pero son medidas a medio y largo plazo. ¿Qué debemos hacer en el corto? En el corto lo que se debe hacer es realmente una revolución fiscal, como las que está hablando Daniel Lacalle, por ejemplo. ¿Y qué debemos hacer? Un impuesto de sociedades que sea ejemplar en la Unión Europea. No digo que compitamos al 12,5 con Irlanda, porque no es sostenible en un país seguramente del tamaño de España, en el corto plazo no es sostenible, pero sí podemos bajarlo a un 20, a un 22, como proponen algunos partidos, como es el caso de Vox. ¿Y luego qué debemos hacer con el IRPF? Es impresionante que haya gente que esté pagando en el tipo marginal de IRPF más de un 50% en un país como España. ¿Por qué? Porque eso no es eficiente. Siempre se habla de la curva de Laffer solo para bajar impuestos y para ver cómo aumentaría la recaudación, pero es que la curva de Laffer tiene un segundo tramo que muestra cómo cuando los impuestos se incrementan a partir de un punto cae la recaudación de manera brutal, en picado. Entonces, ¿qué ocurre? No siempre que se suba el IRPF se va a recaudar más. Hay un punto a través del que dichas subidas de impuestos va a tener un efecto contraproducente. No solo va a destruir empleo, sino que va a reducir el consumo, va a reducir la inversión y, por supuesto, va a reducir el ahorro, que hoy en día está en tasas mínimas en España de un 5% respecto a Europa. Y eso no se puede permitir en una economía como la española. Conclusión, hacer que la economía crezca a medio y largo plazo. Exacto. Para recaudar más, evidentemente, porque si hay más economía. Reformas estructurales. Y finalmente, esto de los impuestos pues no funciona. Bueno, salió una noticia que la Junta de Andalucía, pues, con una presión fiscal menor, se recaudó, me parece que fue un 7% más. Exacto, y lo vemos también en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, una menor recaudación ha incrementado los ingresos un 12%, que luego el problema está en los gastos, que es lo que dispara el déficit. Que también habría que reducirlo. Y ahí es donde tenemos que fijar nuestra atención, en reducción de gasto superfluo, en reducción de gasto que no es necesario en la economía, de gasto político, de gasto de administraciones, de gasto de duplicidades, y que eso permita hacer una reducción de impuestos que no solamente incremente la recaudación y la eficiencia fiscal, sino que permita un crecimiento y una mayor inversión en la economía, y ese crecimiento de la estructura productiva, esa mejora de la estructura productiva, crecimiento empresarial del que estábamos hablando. Álvaro Martín, gracias por traernos este estudio que demuestra cómo las políticas de Sánchez, pues como siempre viene la izquierda en toda la democracia española, pues no han funcionado y tampoco van a funcionar, sino que hay que ir más hacia lo que dice la derecha. Álvaro Martín, mil gracias por estar aquí en esta redacción abierta de la tarde. Nos vamos a publicidad y enseguida estamos con Lucio Muñoz, consultor, empresario y escritor. La Asociación de Fiscales ha recordado este miércoles al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que la Fiscalía es una institución independiente y que no cumple órdenes del Ejecutivo después de que el candidato a la presidencia haya defendido en una entrevista la dependencia del Ministerio Público para demostrar que su gabinete también está actuando para que las autoridades belgas entreguen al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. En un comunicado, la asociación ha lamentado el desconocimiento por parte de Sánchez de las funciones conferidas al Ministerio Fiscal, pues dichas manifestaciones no se ajustan a la realidad y generan en la ciudadanía una confusión inaceptable. Sánchez ha hecho estas declaraciones esta mañana en una entrevista en Radio Nacional cuando el entrevistador le ha preguntado de quién depende la Fiscalía a raíz de la promesa que hizo en el debate electoral de traer de vuelta a España a Puigdemont. Ante esto, la asociación ha contestado que la Fiscalía es independiente y solo depende de la legalidad, por lo que ha subrayado que el Ministerio Público no cumple órdenes del Gobierno. Estamos de vuelta a la redacción abierta con Lucio Muñoz, que nos va a ayudar a analizar lo que ha pasado con Pedro Sánchez, que parece que él se cree que tiene el control de la Fiscalía cuando la Constitución y la propia ley pues dice que es un ente independiente que pertenece al Poder Judicial y no pues al Poder Ejecutivo. Realmente esto tiene evidentemente consecuencias con respecto a las euroórdenes. A ver, lo que ha pasado hoy con Clara Ponsatí, que ya les he contado antes, que no van a tramitar la euroorden por lo pronto porque la consideran desproporcionada, no es consecuencia directa, evidentemente no da tiempo a que lo sea, pero a ver qué es lo que pasa con el resto de órdenes, Lucio, sí. Sobre todo con la de Puigdemont. Bueno, en principio nos ponemos en antecedentes, en principio es evidente que las declaraciones de Sánchez
responden a la realidad. Otra cosa es que no las ha debido... No es una ayuda a lo que tenemos que decir en Europa. Exactamente. Teóricamente, pues el Ministerio Fiscal debería ser independiente del Gobierno, aunque sea nombrado por el Ejecutivo. Bueno, la verdad es que lo nombra el Rey, a propuesta del Ejecutivo, siempre oyendo antes al Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, la Constitución y la ley, vamos a dejarlo claro, establecen que el Ministerio Fiscal es independiente, es un órgano independiente del Gobierno, y que solo el Gobierno no puede ordenar causas al Ministerio Fiscal. Sí que puede aconsejar, sí, pedir, ¿no?, que se haga tal o cual, pero no ordenan. No te dicen, haz esto, sino estaría bien que... Pueden aconsejar, pues, que se tramiten determinadas causas, proponer, pero nunca ordenar. Esta es la teoría. La práctica, pues responde a las declaraciones de Sánchez, que es la realidad. Quería decir esto ante todo, pero no ha debido hacer estas declaraciones, puesto que estas declaraciones las puede aprovechar la defensa de Puigdemont. Las va a aprovechar, de hecho. Las va a aprovechar, de hecho, como tú bien dices, Miguel, para impedir que la orden emitida por el Tribunal Supremo Español no se le dé curso. Pero, ¿qué ocurre? Pues que ayer entró en vigor un convenio europeo de extradición. Este convenio está suscrito por todos los miembros de la Unión Europea y en concreto por Bélgica. Lleva ya muchos años determinado, estipulado y suscrito por todos los miembros de la Unión Europea, pero hasta ayer no entró en vigor. ¿Qué ocurre? Pues este convenio lo que intenta evitar es precisamente la diversidad de legislaciones existentes en los diversos países miembros de la Unión Europea, esta deshomogenización de la tipificación de los delitos, ¿qué ocurre con estas diferentes tipificaciones de determinados delitos que en unos países se tipifican de alguna manera y se penalizan de una manera y en otras de otro? Pues que cuando se emite una euroorden, si por ejemplo en este caso se emite una euroorden por parte del Gobierno español, por parte del Tribunal Supremo Español a los tribunales de justicia de Bélgica, por ejemplo, centrándose en Puigdemont, si el delito no coincide, se puede considerar desproporcionado por los tribunales de Bélgica, por la justicia de Bélgica, o simplemente que ese delito no se corresponde con ningún tipo penal del sistema judicial belga. Por tanto, se deniega la euroorden. Lo que pretende este convenio de extradición europeo es precisamente, aunque no haya una homologación ni una homogenización de los tipos penales en los diferentes sistemas jurídicos de los diferentes países miembros de la Unión Europea, pero al menos se establece un criterio de unidad, digámoslo de esta manera. Por ejemplo, ¿qué pretende este convenio? Que ninguna euroorden emitida por ningún país miembro de la Unión Europea se considere que esa euroorden viene definida por un tipo penal denominado político, es decir, un delito político. No existen los delitos políticos a partir de ahora con este nuevo convenio. Y cualquier euroorden emitida por un país miembro de la Unión Europea que lleve, que conlleve una pena del delito que incluido en esa euroorden, una pena más que suponga más de 12 meses de prisión, pues sea inmediatamente emitida y aceptada por el país de destino. Por tanto, en virtud de este nuevo convenio de extradición europea, Puigdemont, en el caso que se le haga caso a este convenio, pues Puigdemont debería ser extraditado a España, en virtud de este nuevo tratado europeo de extradición que entró en vigor ayer. En cuanto a la extradición de Ponsatí, pues es diferente, puesto que estamos pendientes del Brexit. Por tanto, si no se consideran parte de la Unión Europea porque iban a respetar un tratado europeo, ¿no? Exactamente, no tendrían por qué hacerlo y en este caso sería totalmente diferente al de Puigdemont y no respetaría este convenio europeo de extradición que, vuelvo a repetir, entró en vigor ayer. Esta es la diferencia entre la euroorden solicitada por el Tribunal Supremo a la justicia británica, en este caso por Ponsatí, y la euroorden emitida por los tribunales españoles a la justicia belga para extraditar a Puigdemont. Son diferentes
en base al Brexit. Pero repito, podría cambiar toda la estrategia de la defensa de Puigdemont este nuevo tratado de extradición europeo. No obstante, las declaraciones de Sánchez, pues evidentemente no son positivas, no ayudan, y las podría aprovechar la defensa de Puigdemont claramente para pues que esta euroorden no siga su curso o no se avale por la justicia belga. Pero repito, es muy importante lo que ocurrió ayer y la entrada en vigor de este tratado europeo de extradición, que lo podía cambiar todo, reitero, en el caso que se le haga caso por parte de los países miembros, que debería ser así, pero ya sabemos cómo es la Unión Europea. Esta frase de Sánchez hoy no ha sido la única, porque en el debate también dijo que se iba a encargar él de traer a Puigdemont cuando eso realmente se encarga el Poder Judicial, no el Poder Ejecutivo. Pero vamos a ver entonces cuál ha sido la respuesta de Puigdemont a esa frase, porque la verdad es que ha respondido con contundencia, y también la respuesta de otra compañera de partido de Junts pel Cat, Laura Borràs. Señor Sánchez, ¿me quiere usted secuestrar? ¿Quiere seguir la política de su partido y imitar el ministro Barrionuevo, condenado a 10 años de cárcel por su responsabilidad en el grupo terrorista GAL y por secuestrar en una persona del Estado francés? ¿Necesita usted exhibir mi cabeza como un trofeo bárbaro para arañar unos votos que no acaba de tener? Si hace todo eso, lo más probable es que termine como Barrionuevo y su banda, aunque ya entiendo que no le debe preocupar mucho, porque cuando un criminal es ministro socialista, da lo mismo si lo condenan a 10 años de prisión. Pedro Sánchez ha confirmado que la Fiscalía General del Estado depende del Gobierno. Ya lo había hecho Soraya Sáenz de Santamaría como vicepresidenta de un gobierno del PP, diciendo que había descabezado el movimiento independentista, que lo había hecho el gobierno del PP. Ahora un gobierno del PSOE, lo mismo da decretos digitales, que cruza una propia línea roja que se había fijado la ministra de Justicia cuando hablaba de la independencia de la Fiscalía y la situaba como una línea roja cuando se especulaba con la autonomía de la justicia española. Vemos que se han cruzado todas las líneas rojas porque parece ser que todo se vale para frenar al independentismo. Nosotros ofrecemos soluciones, pero soluciones democráticas. Una respuesta más exagerada del independentismo a esas declaraciones de Sánchez, en el caso sobre todo de Puigdemont, que decía: ¿me va a secuestrar usted? Que por cierto el padre de Puigdemont ha muerto, ha fallecido en el día de hoy. Nuestras condolencias, a pesar de las diferencias políticas inconmensurables, enormes, que tenemos en esta casa con, pues, evidentemente, el independentismo. Pero en fin, Lucio, exagerando un poquito, pero vamos, no sé yo cómo va a acabar esa audiencia que tiene en esa vista el día 16 de diciembre Puigdemont para la euroorden, porque como bien has dicho, si ahora hay este nuevo tratado, no debería haber ninguna duda, ¿no? Una pena podemos estar hablando con la sedición de 12 años, no debería haber ninguna duda para que sea entregado, porque es un delito grave. En principio sí, repito, si en función de este nuevo tratado de extradición europeo, los países europeos pues son serios y lo respetan, debería extraditarse a Puigdemont, en virtud del mismo. Lo que ocurre que el juez encargado del tribunal correspondiente belga, que debe tramitar y avalar esta euroorden, pues podría denegarlo, independientemente también de este nuevo tratado, aunque también podría avalarlo consultando previamente al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que probablemente esa será una de las vías y por la que apuestan pues muchos juristas. Por tanto, esa podría ser la vía final. En cualquier caso, se le podría también, esta euroorden, no sé qué grado se le habrá interpuesto al tipo penal de sedición. Pero yo creo que... Hombre, es el líder, debería ser el más duro, ¿no? Sí, independientemente ya de la jurisprudencia y de la doctrina que tenemos ya respecto a la última sentencia del Tribunal Supremo del 1 de octubre, pero este señor, el delito de este señor es más grave, tiene un agravante que es pues que es un prófugo de la justicia. Por tanto, se debería aplicar el grado máximo de sedición, a diferencia de la condena por sedición que han sufrido sus compañeros. Pero quería decir lo siguiente, con tu permiso, Miguel. Sí. Este señor, aparte de la euroorden cursada por el Tribunal Supremo, hemos conocido hoy un nuevo delito en el que podría incurrir, que es el delito de terrorismo. ¿Por qué digo esto?
Pues ¿la vinculación con los CDR? Exactamente, acaba de salir una noticia en varios medios importantes españoles y es la siguiente, la vinculación que podría tener en el caso Judas. Recordemos que se detuvieron a 7 CDRs acusados por la Audiencia Nacional terrorismo, de rebelión, etcétera, etcétera. Exactamente, de terrorismo, de pertenencia a banda armada y pues ha accedido a un diario español, creo que es el ABC, a el sumario, y en este sumario se determina que hay una posible, supuestamente podría haber una posible conexión entre el CNI catalán, que es el CSICAT, y que evidentemente el CSICAT a lo que se dedica es pues a financiar supuestamente los delitos de terrorismo que supuestamente hubieran podido cometer los CDR, pero su función, la del CSICAT, es pues digamos la estructura mediática digital y de infraestructura, digamos, informática, pues garantizar toda esa infraestructura, que es a lo que se dedica este CSICAT. Pues este CSICAT, llamado CNI catalán, es el que ha financiado a estos CDR. Y hay supuestamente una vinculación del CNI catalán, del CSICAT, con la hermana de Puigdemont, que evidentemente podría vincular también a Puigdemont con estos CDR, también a Torra. Por tanto, este señor podría haber incurrido en un delito de terrorismo y de pertenencia a banda armada, independientemente de la euroorden cursada tras la sentencia del 1 de octubre. Pues veremos qué es lo que pasa con Puigdemont, quien es muy optimista en cuanto a que será entregado a España y será juzgado por los delitos que ha cometido, que son la verdad que bastante graves. Es Albert Rivera, que dice que que España va a conseguir esto a pesar del presidente del gobierno, no con la ayuda del mismo. Vamos a verlo. Que a pesar de Sánchez y de Iceta, a pesar de sus negociaciones para indultos, a pesar de no querer recuperar las competencias penitenciarias que Torra les va a dejar salir antes, a pesar de eso, estoy convencido de que Puigdemont va a acabar viniendo a España a ser juzgado y, si por el mismo delito que los demás, a ser condenado, si así lo deciden los jueces. Por tanto, a pesar del Partido Socialista, a pesar de Sánchez y de Iceta, yo estoy convencido que el trabajo de Llarena, el trabajo de Marchena, el trabajo de los fiscales, de los abogados del Estado, hasta incluso del Mundo Val, que le purgaron por defender eso, también va a dar buen fruto. Así que no es que Sánchez vaya a traer a Puigdemont, es que a pesar de Sánchez, estoy convencido de que Puigdemont acabará siendo juzgado en España. Lo conseguiremos, ¿no? Creo que sí, que Puigdemont acabará siendo extraditado, pero que estamos viendo, y termino rápido, cómo se ha desarrollado esta operación político-judicial entre el gobierno y la justicia española. Estamos viendo cómo se ha indultado con la sentencia del Supremo, y estamos viendo que hay una línea pues entre RC y el PSOE que puede culminar tras el 10N en un pacto postelectoral. Todo es un proceso político-judicial y lo estamos comprobando ahora. Ya termino, Miguel. Pues Lucio, muy gracias por estar en esta redacción abierta. Como siempre, es un auténtico placer tenerte aquí. Ustedes ya saben, tienen ustedes una cita con nosotros aquí a las 6 mañana.